Quien no se sienta conmocionado por la teoría cuántica es que no la ha entendido. Niels Bohr. Es fácil pensar que la mecánica cuántica no es más que una teoría sobre partículas diminutas y nada más. Pero, ¿y si les dijera que la teoría cuántica predice la existencia de otros mundos? Bienvenidos a la idea más discutida de la ciencia, las realidades paralelas. La intuición nos dice que el mundo que nos rodea es uno solo. Todos los objetos se mueven siguiendo trayectorias concretas. Lance una piedra y volará justo hacia donde usted la ha dirigido. La teoría cuántica, en cambio, afirma lo contrario. Todo lo que vemos a nuestro alrededor se describe como ondas de probabilidad. Cualquier partícula elemental, cualquier objeto y quizá incluso el universo entero existen en multitud de estados a la vez. Y las trayectorias son innumerables. La teoría cuántica asusta a mucha gente. Sus consecuencias suenan disparatadas y no encajan con nuestra experiencia subjetiva. Dan ganas de desentenderse de ella y decir que esos físicos seguramente han perdido la cabeza. Está claro que les falta un tornillo. Y probablemente eso sería lo que habría que hacer, de no ser por un pequeño detalle. La mecánica cuántica es la concepción de la realidad más profunda y exhaustiva de la que disponemos. Por lo que sabemos hoy, la mecánica cuántica no es una aproximación a la verdad, sino la verdad en estado puro. Las predicciones de la teoría cuántica se han comprobado hasta la 1ª cifra decimal, lo que la convierte en la teoría más precisa de todos los tiempos. Sobre las leyes cuánticas se sostiene todo nuestro mundo moderno. Sin ellas no funcionarían los microchips, los láseres, los transistores ni la memoria de los ordenadores. Toda la química no es más que mecánica cuántica aplicada. Ella explica por qué brilla el sol y por qué los objetos físicos son sólidos al tacto. Incluso su visión obedece a estas reglas. Cualquier cuerpo caliente emite luz infrarroja. Si los ojos humanos pudieran verla, usted quedaría cegado incluso con los párpados cerrados, por el calor de sus propios globos oculares. Pero los receptores de la retina están ajustados únicamente al espectro visible. En la base de este mecanismo biológico también hay procesos cuánticos. Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger y Dirac. Todos ellos son los creadores de la teoría cuántica fundamental. ¿Qué fue lo que descubrieron para que ello diera lugar a conversaciones sobre otros mundos que se prolongan desde hace más de 100 años? Para entender ese descubrimiento nos ayudará la luz, o mejor dicho, la sombra. En sus conferencias, Michael Faraday invitaba a estudiar el mundo a partir del ejemplo de una vela encendida. Yo sustituiré la vela por una linterna eléctrica. Es lógico, la linterna funciona gracias a los descubrimientos de Faraday. El físico teórico David Dodge, de Oxford, describe en su libro La estructura de la realidad varios experimentos que revelan la esencia de la física cuántica. Los científicos llevan muchos años realizando estos experimentos. Usted mismo puede hacerlos en casa. En los resultados no hay contradicción alguna, pero creérselos sigue siendo difícil incluso hoy. Y eso que los experimentos en sí son asombrosamente sencillos. No hacen falta aparatos complicados ni profundos conocimientos matemáticos. Todo lo que necesitamos es un juego de luces y sombras. Imagine una linterna encendida en la oscuridad. El filamento emite luz, que se abre en forma de cono. Para que los reflejos no nos molesten, hagamos que las paredes de la habitación sean absolutamente negras. Absorberán la luz por completo. Y mejor aún, imaginemos una habitación del tamaño del universo. Entonces la luz sencillamente no tendrá tiempo de llegar hasta las paredes y volver. La visualización actual no es del todo exacta. Si miráramos el haz desde un lado, no veríamos nada. La invisibilidad es una de las propiedades más comprensibles de la luz. La vemos únicamente cuando entra directamente en nuestros ojos. La luz que pasa de largo es imposible de distinguir. Solo notaremos el haz si en él hay polvo o gotas de agua que lo dispersen. Bien, probemos ahora a acercarnos y alejarnos. Se ve que cuanto más cerca estamos de la linterna, más brillante es la luz. A medida que nos alejamos se vuelve más tenue porque el haz se ensancha. Pensemos qué ocurriría si usted se alejara de la linterna durante muchísimo tiempo. ¿Puede la luz volverse infinitamente más y más débil? La respuesta es no. A unos 10.000 kilómetros de la linterna, la luz se volverá demasiado débil para el ojo humano. Usted dejará de verla. ¿Y qué pasa si sustituimos el ojo por un fotodetector? Es mucho más sensible que nuestros ojos. Si en su lugar hubiera un fotodetector, para él la luz no se apagaría del todo. En cambio, la linterna empezaría a parpadear. Los destellos se producirían de forma caótica, y cuanto más se aleja el fotodetector de la linterna, menos frecuentes serían esos destellos. Pero los destellos en sí no se volverían más tenues ni más débiles. A una distancia de 100 millones de kilómetros, el detector registraría un único destello al día. Pero ese destello sería igual de brillante que si el detector estuviera junto a la linterna. ¿Por qué ocurre esto? El asunto es que el detector registra las porciones más pequeñas de luz, los fotones. El haz de luz se vuelve más débil no porque los propios fotones se debiliten, sino porque se alejan unos de otros y el espacio vacío entre ellos aumenta. A un haz muy débil no es correcto llamarlo haz, ya que es intermitente. Cuando el detector no registra nada, no es porque la luz sea demasiado débil para actuar sobre el sensor fotosensible, sino porque sencillamente la luz no llega al detector. Esta propiedad de la luz de presentarse en forma de bolitas de tamaño discreto se denomina cuantización. Una sola bolita, el fotón, se llama cuanto.
La teoría cuántica recibe su nombre de esta propiedad que atribuye a todas las magnitudes físicas medibles, y no solo a la cantidad de luz o a la masa del oro, que se cuantizan porque en realidad están compuestas de partículas, aunque parezcan continuas. Incluso para una magnitud como la distancia, la noción de rango continuo resulta ser una idealización. En física no existen magnitudes medibles continuas. Bien, ahora sustituyamos la linterna por un láser. Da un color rojo puro. Usémoslo para realizar el famoso experimento de la doble rendija. Coloquemos delante de él una barrera opaca con dos ranuras paralelas. ¿Qué vemos? Si la luz viajara en línea recta, en la pantalla aparecerían solo dos franjas estrechas. Pero la luz se curva. Como resultado, vemos el fenómeno de la interferencia, una serie de franjas rojas. ¿Qué ocurriría si abrimos al lado otras dos ranuras idénticas, de modo que sean 4? Es lógico esperar que la imagen apenas cambie. El primer par de ranuras da su patrón, y el segundo par debería dar exactamente el mismo, ligeramente desplazado hacia un lado. Sabemos que los haces de luz se cruzan sin estorbarse entre sí. Por tanto, el patrón simplemente debería volverse el doble de brillante. Pero ocurre algo completamente distinto. Arriba tienen el patrón real de sombras de 4 ranuras y debajo el de 2 ranuras. No se trata de dos patrones superpuestos, sino de una imagen radicalmente nueva. Fíjense en este punto. En el patrón de 2 ranuras está iluminado, pero cuando abrimos 2 ranuras más, ese punto se oscurece. ¿Cómo es posible? La aparición de nuevas fuentes de luz le cierra a la luz el acceso a ese lugar. ¿Cómo puede ser? Cabe imaginar que los fotones chocan entre sí como bolas de billar y se impiden mutuamente llegar a esa zona. Los científicos lo comprobaron y esa explicación es incorrecta. Debilitaron la luz hasta tal punto que por el aparato pasaba un solo fotón por hora. Si los fotones se estorbaran entre sí, al aparecer tan rara vez las interferencias deberían desaparecer. Un fotón solitario no puede chocar con otros y, por tanto, la zona señalada con un círculo en la esquina inferior derecha tendría que iluminarse. Sin embargo, los experimentos muestran lo contrario. El patrón de sombras no cambia en absoluto. Bien, ¿y si el patrón se divide en 4 partes al atravesar las ranuras y luego se recompone? Para comprobarlo, los científicos colocaron un detector junto a cada ranura y vieron que al pasar la partícula siempre se activa exactamente un detector. Es decir, el fotón no se divide en partes, es indivisible. Así pues, reunamos lo que hemos averiguado. 1. El fotón viaja solo. 2. Pasa por una ranura concreta, así lo registra el detector. 3. Pero algo influye en su trayectoria y ese algo pasa por las otras 3 ranuras. 4. Ese algo desvía el fotón. 5. Ese algo reacciona ante los espejos, las lentes y los cristales transparentes exactamente igual que la luz. Y 6. Pero nosotros no lo vemos. La conclusión se impone por sí sola. El único fotón visible y tangible no viaja solo a través del aparato, lo acompaña una escolta de fotones invisibles sombríos. Llamaré fotones a los objetos que ejercen esa influencia. Fotones es precisamente lo que son, aunque por el momento parezca que existen 2 tipos de fotones, los reales y los sombríos. A los primeros podemos verlos o detectarlos con instrumentos, mientras que los segundos son invisibles. Solo pueden detectarse indirectamente a través de su influencia sobre los fotones visibles. Cada fotón real va acompañado de una escolta de fotones sombríos y cuando el fotón pasa por una de las 4 ranuras, algunos fotones sombríos pasan por las 3 restantes. Puesto que al cambiar la posición de las ranuras aparecen distintos patrones de interferencia en la pantalla, los fotones sombríos deben llegar a toda la parte iluminada de la pantalla a la que llega el fotón real. Por consiguiente, hay muchísimos más fotones sombríos que reales. Los experimentos no permiten determinar el límite superior de ese número, pero sí establecen un límite inferior. A cada fotón real debe acompañarlo como mínimo 1 billón de fotones sombríos. Así fue como los científicos supieron de la existencia de un mundo oculto de fotones sombríos. Se propagan a la velocidad de la luz, rebotan en los espejos, se refractan en las lentes y se detienen al encontrar barreras opacas. Sin embargo, no ejercen ningún efecto ni siquiera sobre los detectores más sensibles. Lo único en el universo a través de lo cual puede observarse un fotón sombrío es la influencia que ejerce sobre el fotón real al que acompaña. En eso consiste precisamente el fenómeno de la interferencia. Si no fuera por ese fenómeno y por los extraños patrones de sombras que vemos en los experimentos, los fotones sombríos serían absolutamente indetectables. El fenómeno de la interferencia no es exclusivo de los fotones. La teoría cuántica lo predice y numerosísimos experimentos lo confirman al 100%. Interfiere absolutamente cualquier partícula. Cada electrón o neutrón va acompañado de toda una nube de dobles sombríos imperceptibles. Al conjunto de todas las partículas ordinarias y visibles solemos llamarlo nuestro universo. Las vemos porque nuestros instrumentos están hechos exactamente de las mismas partículas. Pero junto a ellas existen partículas sombrías. Obedecen a las mismas leyes físicas y forman universos paralelos. La palabra universo significaba antes todo lo que existe, pero cuando los físicos comprendieron que nuestro mundo visible es solo una pequeña parte de la realidad física, inventaron un término nuevo: multiverso. Bien, pero ¿cómo demostrar la existencia de universos paralelos? Hagamos el más sencillo de los experimentos mentales.
¿Qué ocurre cuando los fotones sombríos encuentran en su camino una barrera de madera? Exacto, se detienen. Lo sabemos con certeza porque en ese momento la interferencia cesa. Pero, ¿qué es lo que los detiene? ¿Los átomos de la barrera real? En absoluto. Los experimentos demuestran que los fotones sombríos atraviesan nuestros átomos físicos sin el menor impedimento. No les transmiten energía ni los perturban en modo alguno. Por tanto, en el camino del fotón sombrío había una barrera sombría, y está formada por átomos sombríos, copias exactas de aquellos átomos de los que está hecha nuestra tabla de madera. Cada átomo real de nuestro mundo está rodeado de un séquito de átomos sombríos, y esos átomos sombríos interactúan únicamente con sus fotones sombríos de la familia. Si la barrera es la retina de un ojo, junto a ella viven miles de retinas sombrías, de físicos sombríos y de laboratorios sombríos. La materia está claramente agrupada en capas separadas y aisladas. Y son paralelas en el sentido de que dentro de cada capa las partículas llevan una vida normal, mientras que las distintas capas interactúan entre sí solo en los raros momentos de interferencia cuántica. Así pues, hemos construido una cadena de razonamientos que comienza con extraños patrones de sombras y termina en los universos paralelos. En cada etapa descubrimos que el comportamiento de los objetos que observamos solo puede explicarse por la presencia de objetos invisibles y por ciertas propiedades de estos. La idea fundamental es que la interferencia de una sola partícula excluye de manera definitiva la posibilidad de que exista únicamente el universo real que nos rodea. Y el hecho de que la interferencia exista es indiscutible. Surge una pregunta evidente. ¿Por qué muchos físicos hablan del multiverso con tanta reticencia? A algunos les resulta más cómodo ser simples pragmáticos. Dicen, ¿para qué creer en mundos invisibles? Callémonos y limitémonos a calcular que las ecuaciones funcionan. Lo que ocurra en realidad da igual. Otros intentan limar asperezas. Dicen, el fotón real es tangible y el fotón sombrío no es más que una posibilidad de movimiento del fotón real que no llegó a realizarse. Pero pensemos con la cabeza fría. Una posibilidad inexistente no puede desviar físicamente a un fotón real ni cambiar su trayectoria. Si algo actúa sobre el fotón, ese algo existe realmente. Llamarlo simplemente probabilidad es un juego de palabras. Para saber que los universos paralelos existen no nos hacen falta teorías profundas. Nos lo dicen los fenómenos de interferencia de una sola partícula. Las teorías profundas nos hacen falta para explicar y predecir tales fenómenos, para contarnos cómo son los otros universos, a qué leyes obedecen y cómo se influyen mutuamente. Eso es precisamente lo que hace la teoría cuántica. La teoría cuántica de los universos paralelos no es un problema, es la solución. Esta interpretación no puede calificarse de poco fiable ni de opcional, ni de derivada de consideraciones teóricas ocultas. Al contrario, es la única explicación fiable. El enigma que se esconde en el corazón mismo de la realidad cuántica puede resumirse así. Lo que vemos con nuestros ojos al observar el mundo parece ser fundamentalmente distinto de cómo son las cosas en realidad. La conclusión principal de estos experimentos es sencilla. Aquello que los instrumentos no registran directamente puede muy bien ser real y puede muy bien influir en usted. El fotón sombrío es invisible, pero cambia la trayectoria del real. Y si un solo fotón es capaz de explorar todas las trayectorias a la vez, entonces, en principio, se puede construir una máquina que del mismo modo compruebe todas las respuestas posibles a la vez. Y esas máquinas ya están construidas. En 1979, un joven físico llamado Alan Guth escribió en su diario una nota breve: descubrimiento apasionante. Todavía no acababa de creerse lo que estaba ocurriendo, pero su intuición le decía que había dado por casualidad con la clave del mayor enigma de la cosmología, ese contra el que los científicos llevaban 50 años estrellándose. Guth propuso renunciar a la imagen habitual del Big Bang y admitir una cosa muy sencilla. En el primerísimo instante de su nacimiento, el universo no se limitó a expandirse, atravesó una breve fase de salto ultrarrápido, hiperinflacionario. El espacio se hinchó a una velocidad increíble y alisó al instante todas las irregularidades. Imagine una hormiga que camina por la superficie de una manzana. Para ella, ese mundo parece rugoso y curvado, pero si infláramos esa manzana hasta el tamaño de una estrella gigante, la hormiga concluiría que se encuentra en una llanura perfectamente plana. Del mismo modo, la inflación estiró instantáneamente nuestro universo y lo volvió absolutamente plano a nuestros ojos. El gran avance de Guth consistió en aplicar a la escala de todo el cosmos las leyes de un mundo completamente opuesto, el de la física de las partículas subatómicas. Resultó que, para comprender el origen del universo entero, primero hay que entender el mundo de lo infinitamente pequeño. Y en el mundo de las micropartículas los físicos llevan siglos buscando su santo grial, la teoría de la gran unificación. Desde los tiempos de la antigua Grecia han creído que toda la caótica naturaleza está organizada de un modo increíblemente simple. En el mundo moderno, sus mecanismos son puestos en movimiento por solo 4 fuerzas fundamentales: la gravedad, el electromagnetismo y las interacciones nucleares fuerte y débil. Estas 4 fuerzas parecen completamente distintas entre sí. La gravedad, por ejemplo, es 10 elevado a 36 veces más débil que el electromagnetismo.
Un peine electrizado al frotarlo contra el pelo vence con facilidad a la gravedad de todo el planeta. Albert Einstein soñaba con unificar esas fuerzas en una única teoría del todo, pero no le dio tiempo. En su época los científicos sabían aún muy poco sobre las fuerzas nucleares. En los años 50 se desató un auténtico caos en los aceleradores. Al romper los núcleos, los físicos encontraban cientos de partículas nuevas. Robert Oppenheimer incluso bromeaba diciendo que había que dar el premio Nobel al físico que en todo un año no descubriera ni una sola partícula nueva. El orden no llegó hasta mediados de los años 70, con la formulación del modelo estándar. Los científicos demostraron que los protones están hechos de quarks, que se pegan entre sí mediante gluones, y que las interacciones débil y electromagnéticas se funden en una única fórmula. El modelo estándar describió con precisión de orfebre casi todos los experimentos, pero le quedaba un defecto enorme. Parecía terriblemente aparatoso. Contenía 19 parámetros que había que ajustar a mano, 3 generaciones de partículas duplicadas y sin sentido aparente, como copias pesadas del electrón, y no dejaba ningún hueco para la gravedad. Y entonces surgió en la cabeza de los científicos una idea de una belleza genial. ¿Y si en el momento del Big Bang nuestro universo era perfectamente simétrico? En aquel primer instante, las 4 fuerzas formaban una única e inconcebible superfuerza. Pero a medida que el universo se expandía y se enfriaba, esa superfuerza empezó a extinguirse. Es algo parecido a lo que ocurre cuando se congela el agua líquida. En el vaso es absolutamente lisa y homogénea, pero en cuanto se convierte en hielo, la estructura perfecta se rompe y se llena de grietas, burbujas y cristales caóticos. Nuestro universo actual es hielo viejo, frío y profundamente dañado. Las 4 fuerzas de la naturaleza se separaron y la armonía original se perdió para siempre a lo largo de varias transiciones de fase sucesivas. Y Alan Guth comprendió algo. Si conseguimos rebobinar el tiempo hasta la primera de esas transiciones de fase, veremos cómo un salto del vacío cuántico dio origen a todo nuestro inmenso mundo. El proceso por el que una fuerza fundamental se separa de las demás se parece mucho a la rotura de una presa. Los ríos fluyen hacia abajo porque el agua siempre tiende al punto de menor energía, el nivel del mar. En física, ese estado de energía mínima se llama vacío verdadero. Pero también puede ocurrir de otro modo. Imagine que hemos cortado el río con una presa. El agua contenida detrás parece tranquila y estable, pero en su interior se ha acumulado una presión colosal. Ese estado se llama falso vacío. Si en la presa aparece la más mínima grieta, saltará hecha astillas. El caudal escapará del falso vacío y se precipitará ladera abajo hacia el vacío verdadero, arrasando todo a su paso. En las teorías de la gran unificación, el universo nació precisamente en un falso vacío así. 3 fuerzas fundamentales estaban reunidas en una sola, pero ese sistema era enormemente inestable. Tarde o temprano, la presa tenía que ceder. Alan Guth se fijó en algo que a los demás se les había escapado. Mientras el universo permanece encerrado en el falso vacío, su energía actúa como una gigantesca constante cosmológica y obliga al espacio a expandirse a una velocidad exponencial enloquecida. Y Guth se hizo una pregunta. ¿Y si ese tirón del falso vacío al verdadero es justamente lo que resuelve los grandes enigmas del cosmos? El primero en resolverse fue el problema de los monopolos magnéticos. Todas las teorías físicas predecían que en los primeros instantes del Big Bang debió de nacer una cantidad enorme de monopolos, polos magnéticos aislados, norte o sur, pero durante siglos los físicos no lograron encontrar ni uno. Los monopolos parecían unicornios de cuento. Guth propuso lo siguiente: los monopolos no han desaparecido. Simplemente, debido al hinchamiento instantáneo del espacio en el falso vacío, el universo se hizo tan enorme que esos monopolos quedaron desperdigados por el cosmos a distancias astronómicas. Nuestro mundo visible quedó dentro de una burbuja diminuta en la que los monopolos son una rarísima exquisitez. Después, Guth aplicó la inflación al problema de la planitud. Los astrónomos sabían que la densidad de materia del universo es asombrosamente cercana a 1, es decir, a un espacio absolutamente plano. Según las ecuaciones de Einstein, si en el primer segundo tras la explosión, la densidad se hubiera apartado de 1, aunque fuera en una 100.000.000ª parte, hoy nuestro mundo o bien se habría colapsado hace muchísimo tiempo, o bien se habría dispersado en un vacío absoluto. Es como intentar mantener en equilibrio un lápiz afilado sobre la punta de la mina, y no solo mantenerlo un segundo, sino conseguir que se sostenga así durante miles de millones de años. La inflación lo resuelve. Cuando usted infla un globo hasta el tamaño de un planeta entero, su superficie curva se vuelve absolutamente plana para una hormiga diminuta. La inflación estiró tanto el espacio que la densidad pasó a ser automáticamente igual a 1. Por último, quedaba el problema del horizonte. Apuntemos los telescopios hacia donde los apuntemos, la radiación de fondo tiene en todas partes la misma temperatura, con una precisión de milésimas de grado. Pero los extremos opuestos del cielo que vemos están separados por decenas de miles de millones de años luz. La luz no pudo llegar de un extremo al otro durante la vida del universo. ¿Cómo les dio tiempo entonces a intercambiar calor e igualar la temperatura? La respuesta de Guth era sencilla. Antes de la inflación, todo nuestro futuro universo era un punto microscópico e increíblemente denso, una diminuta lengua de la llama primordial. En ese micromundo, la temperatura tuvo tiempo de igualarse a la perfección.
Y entonces reventó la presa. El falso vacío estalló y ese trocito microscópico y homogéneo se hinchó en fracciones de segundo, 10 elevado a 50 veces, convirtiéndose en nuestro cosmos inmenso, estable y plano. Alan Guth estaba terriblemente nervioso antes de su primera conferencia en 1980. Temía sinceramente parecer un cosmólogo inmaduro a los ojos de colegas ilustres, pero su teoría de la inflación resultó tan convincente que los científicos presentes en la sala quedaron entusiasmados. El premio Nobel Murray Gell-Mann exclamó de inmediato que Guth había resuelto el problema central de la cosmología, y Sheldon Glashow confesó con una sonrisa que otro premio Nobel, Steven Weinberg, estaba furioso, y exclusivamente porque no se le hubiera ocurrido a él la idea. Para el propio Guth fue un éxito colosal. El día anterior estaba al borde del desempleo. Ahora le llovían ofertas de las mejores universidades del mundo. Alan eligió el MIT. Pero en el modelo de Guth seguía habiendo un defecto serio, el llamado problema de la salida suave. La inflación es fácil de poner en marcha, pero Guth no sabía cómo apagarla a tiempo. Es como una tetera hirviendo llena de burbujas de vapor. En el modelo de Guth esas burbujas se expandían a partir del vacío, pero no había manera de que se fusionaran correctamente, con lo que el universo quedaba caótico y grumoso. En 1981, la solución la encontraron los físicos Andrei Linde, Paul Steinhardt y Andreas Albrecht. Linde comprendió que, para que se formara nuestro mundo homogéneo, no hacía falta la fusión de muchas burbujas. Nuestro universo visible es el producto secundario de una sola burbuja que se expandió el tiempo suficiente para llenarlo todo. Desarrollando esta idea, Andrei Linde creó el concepto de inflación caótica eterna. Las roturas cuánticas espontáneas de la presa ocurren constantemente y en los puntos más diversos del espacio-tiempo. La inflación no se detiene nunca. Los Big Bangs retumban sin cesar. De unos universos brotan otros universos, formando un multiverso infinito y eternamente autorreproductor. En el fondo, la propia mecánica cuántica nos empuja hacia esta idea. En el micromundo, ese mismo electrón, debido al principio de incertidumbre, se encuentra en muchos puntos a la vez y forma una nube cuántica. Hubo un tiempo en que todo nuestro universo era más pequeño que una partícula subatómica. Al aplicarle las leyes cuánticas, llegamos inevitablemente a una conclusión. El universo tiene que existir simultáneamente en multitud de estados. La propia idea de la existencia de universos paralelos se nos impone literalmente. La teoría inflacionaria es una síntesis de la cosmología tradicional con los logros de la física de partículas elementales. Al ser una teoría cuántica, la física de partículas afirma que existe una probabilidad limitada de que ocurran sucesos poco probables, como la creación de universos paralelos. Así pues, en cuanto admitimos la posibilidad de crear un solo universo, con ello mismo abrimos la puerta a la posibilidad de que se cree un número infinito de universos paralelos. Recuerde cómo describe la teoría cuántica al electrón. A causa de su inestabilidad, el electrón no existe en un único punto determinado, sino en todos los puntos posibles alrededor del núcleo. Esa nube electrónica que rodea el núcleo representa al electrón situado en muchas posiciones a la vez. Esa es la base de toda la química, y es lo que permite a los electrones enlazar las moléculas entre sí. Nuestras moléculas no se disuelven porque a su alrededor bailan electrones que las mantienen íntegras. De manera parecida, también nuestro universo fue en su día más pequeño que un electrón. Al aplicar la teoría cuántica al universo, nos vemos obligados a reconocer que el universo existe simultáneamente en muchos estados. Dicho de otro modo, al admitir que las fluctuaciones cuánticas se apliquen al universo, casi nos vemos forzados a admitir la posibilidad de que existan universos paralelos. A muchos les incomoda la idea del multiverso. Parece que crear mundos nuevos, con todas sus estrellas y galaxias, viola las leyes de la física. Por ejemplo, la ley de conservación de la energía. ¿De dónde sale toda esa masa colosal? La física cuántica da la siguiente respuesta. Todo el universo puede haber sido creado literalmente de la nada. La cuestión es que la energía total de nuestro mundo bien puede ser igual a cero. Las estrellas, los planetas y la materia contienen una cantidad enorme de energía positiva, pero la gravedad es una fuerza de atracción, y su energía es negativa. Imagine un burro que ha caído en un pozo profundo. Para sacarlo a terreno llano, es decir, a un estado de energía cero, tenemos que aplicar fuerza y realizar un trabajo. Eso significa que, mientras el burro estaba en el fondo del pozo, su energía era negativa. Exactamente igual, cualquier planeta se encuentra en el pozo gravitatorio de su estrella. Si sumamos toda la energía positiva de la materia del universo con la energía negativa de su gravedad, ambas se anulan a la perfección. La suma es igual a cero. Alan Guth ironizaba diciendo que el universo es un almuerzo gratis. Y Edward Tryon propuso ya en 1973 que nuestro mundo no es más que una fluctuación cuántica del vacío, ocurrida por casualidad en un instante. Para poner en marcha ese proceso, basta con un germen microscópico de materia de apenas 30 gramos de masa. La idea de un universo nacido de la nada explica al momento viejos enigmas cósmicos. 1. ¿Por qué no gira el universo? En nuestro mundo gira absolutamente todo, desde los huracanes y los planetas hasta los lejanos cuásares. Pero si sumamos la rotación de todas las galaxias del universo, el resultado final es cero. ¿Por qué? Porque el vacío original no giraba. El universo burbuja heredó su momento angular nulo.
2. O este otro enigma, ¿por qué están equilibradas las cargas? La gravedad es la fuerza más débil de la naturaleza, pero es precisamente ella la que gobierna el cosmos. El electromagnetismo es inimaginablemente más fuerte que la gravedad, pero las cargas positivas y negativas del universo se neutralizan entre sí con una precisión de 21 cifras decimales. Si la diferencia de cargas de su cuerpo fuera aunque solo de una milésima de 1%, la repulsión electromagnética lo despedazaría al instante y lo lanzaría al espacio abierto. Pero la cantidad total de carga del universo es igual a 0. Exactamente como la del vacío original. Eso sí, la regla del nacimiento a partir del vacío tiene una excepción importantísima. Al nacer el mundo a partir de energía pura, debería haber surgido una cantidad igual de materia y de antimateria. Pero cuando se encuentran, se aniquilan y se produce una explosión, un destello de radiación gamma. Si el universo fuera perfectamente simétrico, no quedaría en él ni un solo átomo, solo luz fría. ¿Por qué existimos entonces? El físico Andrei Sájarov demostró que en los primeros instantes del Big Bang, la simetría perfecta entre materia y antimateria se rompió ligeramente. Por cada 1000 millones de antipartículas, nacieron 1000 millones y una partículas de materia ordinaria. La aniquilación lo destruyó casi todo, pero de ese diminuto resto, de una 10.000ª parte de 1%, se formaron todas las estrellas, los planetas y nuestros cuerpos. Si usted está aprendiendo otro idioma, seguro que lo sabe. Hay que estudiar todos los días para no tener que recordar las estructuras gramaticales una y otra vez, sino usarlas de forma automática, como en la lengua materna. Y además es importantísima la práctica regular, porque lo que no se usa no se queda en la memoria. Así funciona nuestro cerebro. Pero no todo el mundo puede permitirse un profesor particular, y menos aún uno nativo. Y encima uno con el que resulte interesante hablar, con el que se pueda comentar el multiverso, por ejemplo. Para eso les recomiendo probar el bot de IA Chatty y practicar con él, tanto por escrito como hablando, enviando mensajes de voz. Chatty está disponible como aplicación móvil para Android y iOS, y también resulta muy cómodo usarlo a través del bot de Telegram. No solo le corregirá y le explicará en qué se ha equivocado y cómo se dice correctamente, sino que además le dará una respuesta con sentido, para que pueda practicar conversaciones reales y los temas que de verdad le interesan. Vamos a probarlo. Hey Chatty, what do you think about the multiverse hypothesis? Which arguments do you find most convincing? I find it fascinating, but I'm still a little skeptical. The most convincing arguments are the ones that come from existing physics, especially inflation. Vale, Chatty, ¿tú hablas español? ¿Qué otros idiomas se pueden aprender contigo? Sí, hablo español y podemos seguir en español si quieres. También puedes aprender conmigo en English, francés, Deutsch, italiano, portugués, alarabía, chongwen, ripanyu, hangugo y turque. El enlace a las aplicaciones móviles y al bot de Telegram de Chatty está en la descripción o en el código QR que aparece en pantalla. Pruébelo ahora mismo. Es gratis. ¿Y qué aspecto tienen los otros mundos del multiverso? ¿Podemos averiguarlo de algún modo a partir de indicios indirectos? En opinión de varios físicos, la estructura de esos otros mundos depende de cómo se rompió exactamente en ellos la simetría original. Como dijo el premio Nobel David Gross, el secreto de la naturaleza es la simetría, pero la estructura de nuestro mundo es consecuencia de su ruptura. El secreto de la diversidad del cosmos está en la ruptura espontánea de la simetría. He aquí una analogía sencilla. Fíjese en el desarrollo de un embrión vivo. En los primerísimos días, el embrión es una esfera de células idénticas. Es absolutamente simétrico en todas las direcciones. Con el tiempo, esa simetría esférica se rompe. En el embrión se diferencian la cabeza y el tronco. La simetría esférica desaparece y cede su lugar a una simetría cilíndrica. En la estrella de mar, la ruptura de esa misma esfera transcurre de otra manera. Se convierte en una estrella de 5 puntas. Es precisamente el modo en que se rompe la simetría original lo que determina por completo la forma del futuro organismo. Es probable que nuestro universo también naciera de un estado de simetría absoluta. Para que en él aparecieran los elementos químicos, las estrellas y la vida, esa simetría tuvo que romperse a medida que el cosmos se enfriaba. En la física moderna, las fuerzas fundamentales se describen mediante grupos de simetría. La interacción nuclear fuerte intercambia entre sí 3 quarks de distinto color. Esa es la simetría SU3. Las interacciones débil y electromagnética se unen en la fórmula SU2 y U1. Al pegarlas entre sí, los físicos obtuvieron el modelo estándar, una de las teorías más precisas de la historia de la ciencia, que ha reportado a los científicos unos 20 premios Nobel. Y en la teoría de la gran unificación, todas las partículas se mezclan en un único grupo, SU5. Cuando la simetría de las fuerzas fundamentales se rompe al nacer el universo, puede desmoronarse de cientos de maneras distintas. En nuestro universo se formaron 19 parámetros físicos concretos, pero en otras burbujas del multiverso, aquel espejo primordial pudo romperse de otro modo. En unos mundos, la interacción nuclear fuerte resultó ser un poco más débil, y allí las estrellas no llegaron a encenderse. En otros, los protones resultaron inestables y se desintegraron enseguida. Esos mundos se convirtieron en un triste gas de positrones. En otros, nació no un solo tipo de luz, sino varios a la vez.
y sus habitantes son capaces de ver el mundo en distintos rangos. Por desgracia, comprobar la teoría del multiverso, que supone la existencia de numerosos universos con un conjunto distinto de leyes físicas en cada uno de ellos, no es posible en la actualidad. Para llegar hasta los universos paralelos habría que moverse a una velocidad superior a la de la luz. Pero una de las ventajas de la teoría inflacionaria es que extrae conclusiones sobre la naturaleza de nuestro universo que sí pueden comprobar. Según el principio de incertidumbre de Heisenberg, la nube de fuego primordial del Big Bang no podía ser perfectamente lisa. Las oscilaciones cuánticas creaban en su superficie un rizado microscópico. Cuando los astrónomos lanzaron el satélite espacial COBE, buscaban las huellas de ese rizado primordial en la radiación de fondo del universo. Los primeros datos mostraban una imagen perfectamente lisa, y los físicos se asustaron. Una lisura perfecta echaría por tierra toda la física cuántica. Pero el procesamiento por ordenador reveló diminutas oscilaciones de temperatura, apenas una 100.000ª de grado. Ese temblor cuántico microscópico de los primeros instantes de la creación se infló junto con el universo. Precisamente de esos grumos primordiales se formaron las primeras galaxias, las estrellas, y en última instancia, nosotros mismos. Durante mucho tiempo los cosmólogos dudaron de la teoría de la inflación. La cuestión es que, según los cálculos, la densidad de materia del universo se quedaba muy por debajo de 1, esa cifra ideal que exigía la teoría. Pero a finales de los años 90 se produjo un avance decisivo. Los astrónomos decidieron medir cómo se había ido frenando la expansión del universo con el tiempo. Para ello empezaron a buscar en galaxias lejanas supernovas de tipo 1A. Son candelas estándar perfectas. Estallan cuando una enana blanca de un sistema doble va robando poco a poco materia de la estrella vecina. En cuanto su masa alcanza el límite estricto de 1,4 masas solares, la estrella pierde estabilidad y explota. Como la masa de todas esas enanas blancas antes de explotar es la misma, todas brillan con idéntica luminosidad. Dos equipos independientes de científicos esperaban comprobar que la gravedad frena poco a poco la dispersión de las galaxias. Ese era un dogma fundamental que se enseñaba desde hacía siglos en todas las universidades. Pero cuando los astrónomos procesaron las imágenes de las supernovas lejanas, se llevaron un shock. Su luz resultó ser mucho más tenue y su velocidad de alejamiento mayor de lo esperado. La conclusión se imponía por sí sola. La expansión de nuestro universo no se está frenando, sino acelerando. Lo que permitió cuadrar los cálculos fue el regreso de la constante cosmológica de Einstein, es decir, la energía del vacío. Resultó que el 68% de nuestro mundo está compuesto de energía oscura, que separa las galaxias a una velocidad cada vez mayor. Cuando se sumó la cantidad de materia ordinaria y oscura con la cantidad de energía oscura, el resultado fue exactamente 1. La teoría de la inflación recibió una sólida confirmación, y la constante de Einstein, que él consideraba su mayor error, se convirtió en el gran descubrimiento del siglo. Gracias al satélite WMAP, los científicos pudieron elaborar una cronología precisa del desarrollo de nuestro universo a medida que se enfriaba. En las primeras fracciones de segundo, las 4 fuerzas fundamentales estaban unidas en una sola superfuerza. El universo estaba comprimido en una burbuja diminuta, de un tamaño inferior a 10 elevado a menos 33 centímetros. Después, la gravedad fue la primera en separarse de las demás fuerzas. La energía liberada hizo que el cosmos se hinchara 10 elevado a 50 veces, a una velocidad que superaba catastróficamente la de la luz. A continuación, se separó la interacción fuerte. El universo se convirtió en una sopa hirviente, un caldo libre de quarks y gluones. En ese momento, un pequeño desequilibrio a favor de la materia creó todo nuestro mundo material de hoy. 3 minutos después del Big Bang, la temperatura bajó hasta un nivel en el que pudieron formarse los primeros núcleos de hidrógeno y helio. Llegó la época del nacimiento de los átomos. Los electrones se unieron por primera vez a los núcleos. La luz quedó en libertad, y el cosmos, hasta entonces brumoso, se volvió transparente por primera vez. Es precisamente esa luz antigua, la que hoy captamos como radiación de fondo. Durante los primeros 1000 millones de años se encendieron con intensidad las primeras estrellas. A partir de densos grumos de gas primordial, empezaron a iluminarse cuásares y galaxias. En las entrañas de las estrellas se cocieron el carbono, el oxígeno y el hierro. Al cabo de 6.500 millones de años, el poder del universo pasó a manos de la energía oscura. La expansión normal dio paso a una expansión acelerada. La temperatura del cosmos siguió bajando y en este momento es de apenas 2,7 Kelvin. La dispersión de las galaxias continúa a una velocidad creciente. Uno de los pronósticos más intrigantes de la teoría de la inflación es la existencia en el multiverso de universos hijos que se rigen por leyes físicas algo distintas. Para comprender todo lo que implica el posible hecho de la existencia de un multiverso, hay que entender ante todo que la teoría de la inflación encaja por completo en las extravagantes ecuaciones de Einstein y de la teoría cuántica. Según la teoría de Einstein, la existencia de numerosos universos es posible, y según la teoría cuántica incluso disponemos de medios para desplazarnos entre ellos. La teoría general de la relatividad es un auténtico caballo de Troya. Por fuera es preciosa. De unas pocas ecuaciones rigurosas, se deducen con facilidad la curvatura de la luz alrededor de las estrellas y el propio Big Bang. Pero si miramos dentro de ese caballo teórico, encontraremos allí agujeros negros, bucles temporales y portales a mundos paralelos.
Einstein se pasó media vida luchando contra esas fórmulas, convencido de que no eran más que rarezas matemáticas. Pero hoy sabemos que esas anomalías son inseparables de su teoría. La más extraña de todas es la posibilidad de que existan universos paralelos y portales que conduzcan hasta ellos. Pero, ¿hasta qué punto son reales esos portales? ¿Y podríamos utilizarlos? Para entenderlo, tenemos que analizar cómo funcionan los agujeros negros. Ya en 1783, el astrónomo John Michell se hizo esta pregunta: ¿qué ocurriría si una estrella creciera tanto que ni siquiera la luz pudiera abandonarla? Supuso que una estrella así se volvería completamente invisible, convertida en una estrella oscura. En 1916, mientras se encontraba en el frente de la Primera Guerra Mundial, el físico Carl Schwarzschild halló la solución matemática exacta de las ecuaciones de Einstein para una estrella tan masiva. Schwarzschild demostró que alrededor de cualquier objeto superdenso surge una esfera invisible, un punto gravitatorio de no retorno. Hoy lo llamamos horizonte de sucesos. Si comprimiéramos nuestro Sol hasta un radio de apenas 3 kilómetros, se convertiría en un agujero negro. Cualquier objeto que cruzara esa frontera de 3 kilómetros sería succionado hacia el interior al instante. Nada, ni siquiera la luz, podría escapar de vuelta. El físico Johannes Droste descubrió algo más. Si observamos la caída de un astronauta en un agujero negro, debido a la gigantesca curvatura del tiempo, nos parecerá que su reloj se ralentiza y que él mismo queda congelado para siempre en el borde del horizonte de sucesos. Y el matemático Hermann Weyl llegó a advertir que si uno atraviesa esa frontera matemática, al otro lado debería encontrarse un universo completamente distinto. Einstein se horrorizó, lo llamó la catástrofe de Hadamard, y hasta el final de sus días repitió que en la naturaleza real no pueden formarse objetos tan monstruosos. En 1939, Einstein llegó a publicar un artículo en el que intentaba demostrar matemáticamente que una nube de polvo en rotación jamás podría comprimirse hasta el radio de Schwarzschild. Arthur Eddington dijo una vez que debía de existir una ley de la naturaleza que impidiera a una estrella comportarse de manera tan absurda. Pero más o menos por esas mismas fechas, el futuro padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, y su alumno Hartland Schneider demostraron lo contrario. Calcularon el escenario de la muerte de una vieja estrella gigante. Cuando a un astro se le acaba el combustible nuclear, ya no puede sostener su propio peso. Bajo la acción de la gravedad, la estrella se desploma. Se produce un colapso gravitatorio fulminante. Oppenheimer demostró que la aparición de agujeros negros no es un error de las fórmulas. Es el final inevitable y natural de la vida de la mayoría de las estrellas gigantes del universo. El propio Einstein consideraba los agujeros negros demasiado inverosímiles como para existir en la realidad. Pero por ironías del destino, fueron precisamente sus ecuaciones las que demostraron que dentro de los agujeros negros pueden esconderse auténticos portales. En física se los llama puentes de Einstein-Rosen o agujeros de gusano. Igual que un gusano que perfora una manzana de lado a lado, un agujero de gusano crea el túnel más corto entre dos puntos lejanos del espacio. En 1935, Albert Einstein y Nathan Rosen intentaron describir el electrón como un agujero negro microscópico. Tomaron el modelo matemático de un agujero negro, parecido a un jarrón de cuello largo. Le cortaron el fondo y lo cosieron con otro jarrón idéntico puesto del revés. De ahí no salió ningún modelo del electrón, pero los físicos se quedaron boquiabiertos. Matemáticamente había salido un auténtico túnel que conectaba dos puntos del espacio-tiempo, o incluso dos universos distintos. Eso sí, el propio Einstein fue escéptico ante la idea de viajar a través de ese puente. En primer lugar, las fuerzas de marea dentro de un agujero negro inmóvil despedazarían a cualquier viajero hasta reducirlo a partículas subatómicas. En segundo lugar, los cálculos mostraban que un puente así se cierra en fracciones de segundo. Ningún objeto tendría tiempo de atravesarlo, ni siquiera la velocidad de la luz. Pero en 1963, el matemático Roy Kerr encontró una nueva solución exacta. Calculó el modelo de un agujero negro en rotación. Y es que en el cosmos real, absolutamente todas las estrellas giran. Cuando una estrella gigante colapsa, por la conservación del momento angular empieza a girar a una velocidad enloquecida. Exactamente igual que una patinadora acelera su giro al pegar los brazos al pecho. Kerr descubrió que la fuerza centrífuga impide que la materia se comprima hasta un punto. En el centro mismo de un agujero negro en rotación no se forma una singularidad mortal, sino un anillo de neutrones estable. Si usted cae en un agujero negro de Kerr siguiendo estrictamente el eje de rotación, atraviesa ese anillo de lado a lado. No lo convertirán en espagueti. Pasará a través del puente de Einstein-Rosen y saldrá por el otro lado, en un universo completamente distinto. Es exactamente igual que el país al otro lado del espejo de Lewis Carroll, quien, por cierto, enseñaba matemáticas en Oxford y conocía perfectamente las propiedades de los espacios multiconexos. Un agujero negro de Kerr puede compararse con el ascensor de un rascacielos infinito, donde cada planta es un mundo aparte. Pero en ese ascensor solo hay botón de subir. Al cruzar el horizonte de sucesos, usted se corta a sí mismo el camino de vuelta. Ya no hay manera de regresar al universo de partida. Los físicos siguen discutiendo hasta qué punto es estable ese paso. Basta con que una persona, o incluso un solo rayo de luz, empiece a caer a través del anillo de Kerr para que esa luz, por efecto de la enorme gravedad, adquiera un colosal corrimiento al azul.
Su energía se volverá tan gigantesca que la barrera de radiación resultante calcinaría a cualquier astronauta, y la masa que ésta genera desestabilizaría al instante el puente y cerraría el paso de golpe. Pero, en teoría, la posibilidad misma de un portal al otro mundo queda abierta. Hasta los años 90, los agujeros negros se consideraban imposibles, pero hoy los científicos ya han descubierto miles de esos objetos con ayuda de telescopios. Como un agujero negro no emite luz, los astrónomos lo buscan por su disco de acreción, una nube gigantesca de gas que gira alrededor del horizonte de sucesos a millones de kilómetros por hora. El gas que no llega a caer dentro sale despedido por los polos del agujero en forma de dos chorros de plasma estrechos y deslumbrantes, los jets. Los científicos distinguen dos tipos de agujeros negros. Uno, los de masa estelar, surgidos tras la muerte de estrellas gigantes aisladas. Y dos, los agujeros negros supermasivos de los centros de las galaxias. Justo en el centro de nuestra Vía Láctea se esconde un agujero negro de 2,5 millones de masas solares. No lo vemos por culpa de las densas nubes de polvo. De no ser por ellas, el núcleo de nuestra galaxia brillaría en el cielo nocturno más que la Luna. Y en la vecina galaxia de Andrómeda, el agujero negro central pesa ya 30 millones de soles. En una imagen de la galaxia NGC 4261, el telescopio Hubble distinguió un disco en rotación de 400 años luz de ancho. En su centro se oculta un monstruo de 1.000 millones de masas solares. Semejantes monstruos son capaces de despedazar estrellas enteras. En 2004, los telescopios de rayos X registraron cómo una estrella se acercó demasiado al horizonte de sucesos. La gravedad del agujero literalmente estiró el astro y lo hizo pedazos. Según los cálculos de los científicos, en el universo observable hay unos 40 trillones de agujeros negros de masa estelar. Resultaron no ser un error matemático de Einstein, sino un elemento real y habitual de nuestro mundo, y quizá esas mismas puertas que conducen a nuevos universos. La mayoría de los agujeros negros descubiertos nacieron hace millones o miles de millones de años. Pero hoy, los astrónomos son capaces de observar el nacimiento de agujeros negros en directo. A finales de los años 70, Estados Unidos puso en órbita los satélites Vela para vigilar si la URSS estaba haciendo estallar bombas nucleares a escondidas de todos. Por ejemplo, en la cara oculta de la Luna. Toda explosión nuclear deja un destello doble y nítido de microsegundos. De repente, los satélites empezaron a registrar potentísimos estallidos de radiación gamma, y además no procedían de la Tierra, sino de las profundidades del universo. En el Pentágono cundió el pánico. ¿Acaso los rusos estaban probando bombas de hidrógeno en el espacio profundo? Cuando los militares desclasificaron esos datos, los astrónomos quedaron asombrados. En cuestión de segundos, esos misteriosos estallidos de rayos gamma liberaban tanta energía como la que nuestro Sol desprende en 10.000 millones de años de vida. Hoy sabemos que estos destellos titánicos son de dos tipos. Los estallidos cortos se producen en la colisión de dos estrellas de neutrones, y los estallidos gamma largos son el nacimiento de una supernova. Cuando una colosal estrella moribunda colapsa bajo su propio peso, su núcleo se convierte en un agujero negro y por los polos salen disparados cegadores haces de radiación gamma. La próxima generación de telescopios espaciales debería permitirnos estudiar este proceso en detalle y quizá responder algunas de las grandes preguntas sobre el tiempo y el espacio. En concreto, si los agujeros negros pueden retorcer el espacio como si fuera un lazo, ¿pueden curvar también el tiempo? La teoría general de la relatividad une el espacio y el tiempo en un único tejido. Y eso significa que cualquier paso que conecte dos puntos del espacio puede enlazar también dos momentos distintos del tiempo. Dicho de otro modo, las ecuaciones de Einstein permiten sin rodeos los viajes en el tiempo. La primera máquina del tiempo teórica la descubrió en 1937 el físico Willem van Stockum. Tomó el modelo matemático de un cilindro infinitamente largo que gira a una velocidad próxima a la de la luz. Semejante cilindro gigantesco empieza literalmente a enrollar sobre sí mismo el tejido del espacio-tiempo, como el caramelo espeso en las varillas de una batidora. Si uno volara con una nave alrededor de ese gigante en rotación, al regresar al punto de partida descubriría que ha ido a parar a su propio pasado. Eso sí, construir un cilindro infinito es imposible, y además las fuerzas centrífugas lo despedazarían al instante. Por eso sus colegas consideraron el descubrimiento de van Stockum una abstracción. Pero en 1949, un amigo íntimo de Einstein, el lógico Kurt Gödel, propuso un modelo aún más inesperado. Quien puede girar es el universo entero. En el universo de Gödel, la fuerza centrífuga de la rotación impide que el cosmos se contraiga, y cualquier astronauta a bordo de un cohete puede dar la vuelta al mundo y llegar a su propio pasado, por ejemplo, para encontrarse consigo mismo de niño. Einstein quedó profundamente impresionado. Confesó que la idea de los bucles temporales ya lo inquietaba cuando estaba creando la teoría general de la relatividad. Librar a la física de la paradoja de Gödel solo fue posible gracias a la astronomía. El universo real no gira, se expande. Los viajes en el tiempo cayeron en el olvido durante décadas, hasta que en 1985 el astrónomo y escritor Carl Sagan decidió escribir la novela Contacto. Según la trama, la protagonista tenía que viajar rápidamente hasta la estrella Vega y regresar. Los agujeros negros no servían para eso. Despedazarían la nave y solo funcionaban en un sentido. Por eso Sagan pidió consejo al físico Kip Thorne.
Thorne se sumergió en los cálculos y en 1988 demostró que construir una máquina del tiempo transitable, un agujero de gusano de doble sentido, es físicamente posible. Pero para ello hace falta un ingrediente exótico: energía negativa. La materia ordinaria tiene masa positiva y, por así decirlo, lo atrae todo hacia sí con su gravedad, lo que hace que el cuello del agujero de gusano se cierre al instante. La energía negativa, en cambio, posee una potentísima antigravedad. Empuja el espacio hacia afuera y actúa como un puntal que mantiene abierta la entrada del agujero de gusano. Pero, ¿de dónde sacar esa extravagante energía negativa? Resulta que la naturaleza ya la produce, aunque a escala microscópica. En 1948, el físico Henrik Casimir demostró que si se acercan dos placas metálicas sin carga a una distancia microscópica una de otra, entre ellas surge el efecto Casimir. Según las leyes de la mecánica cuántica, el espacio vacío hierve de partículas virtuales que nacen y desaparecen constantemente. El hueco entre las placas es demasiado pequeño, así que fuera de las placas hay más partículas virtuales que dentro. La presión exterior empieza a apretar las placas y crea en la rendija una zona de energía negativa pura. En 1996, este efecto se midió con éxito en el laboratorio. Otra fuente son los haces láser en los llamados estados comprimidos, pero allí los pulsos de energía negativa duran apenas 10⁻⁻15 segundos. Además, se forma energía negativa junto al horizonte de sucesos de los agujeros negros. Eso sí, extraer energía negativa de allí es una ocupación, por decirlo suavemente, peligrosa. En definitiva, en teoría, hay posibilidades. Con una reserva de sustancia negativa, Kip Thorne formuló el siguiente esquema de máquina del tiempo. Una civilización muy avanzada toma dos bocas de un agujero de gusano, mantenidas abiertas con energía negativa. Una boca se queda en la Tierra y la otra se coloca en una nave espacial que emprende un viaje a una velocidad próxima a la de la luz. Por la teoría de la relatividad, el tiempo en la nave transcurre mucho más despacio que en la Tierra. El reloj de la nave se atrasa respecto al terrestre. Ahora bien, si usted entra por la boca terrestre del agujero de gusano, saldrá al instante por la segunda boca, la de la nave, pero se encontrará en el pasado. Matemática y físicamente, este esquema es impecable. Las ecuaciones de Einstein lo permiten por completo. La única limitación estricta de una máquina del tiempo así es que usted no podrá regresar a un día anterior al momento en el que se creó el propio túnel espacial. El camino solo está abierto hacia aquellas épocas en las que la máquina del tiempo ya existía. Y aquí, si escarbamos un poco más, aparecen unas pérfidas paradojas temporales. Resulta que las leyes de la mecánica cuántica parecen hacer todo lo posible por proteger la historia de visitantes indeseados. Al físico Stephen Hawking la idea de los viajes en el tiempo no le gustaba nada. Ironizaba diciendo que, si los paseos al pasado fueran tan sencillos como un picnic dominical, nuestras calles estarían plagadas de turistas del futuro. Pero en física teórica rige una regla estricta: todo lo que no está prohibido por las leyes de la naturaleza ocurre necesariamente. En 1992, Hawking propuso la conjetura de protección de la cronología, con la que intentó demostrar que la propia física bloquea cualquier intento de volver atrás y conserva la historia para los historiadores. Para demostrarlo, Hawking tomó un modelo idealizado del cosmos creado por el físico Charles Misner. Imagine que todo el universo se ha reducido al tamaño de su propio dormitorio. En el espacio de Misner, las paredes opuestas son absolutamente idénticas. Si usted camina hacia la pared izquierda, no se rompe la nariz, sino que aparece al instante saliendo de la pared derecha. Lo mismo ocurre con el techo y el suelo. Está encerrado en un dormitorio universo. Si mira a través de la pared izquierda transparente, verá una hilera infinita de clones de sí mismo de espaldas a usted. Si el dormitorio es pequeño, puede estirar el brazo y poner la mano en el hombro del clon que tiene delante, pero en ese mismo segundo notará cómo su propio clon de detrás le pone la mano en el hombro a usted. Y ahora imaginemos que las paredes de su dormitorio empiezan a comprimirse lentamente, acercándose a 3 km/h. Al atravesar las paredes una y otra vez, usted irá ganando aceleración. Muy pronto su velocidad se acercará a la de la luz, el espacio se curvará y usted empezará a caer hacia atrás en el tiempo. Las paredes derecha e izquierda funcionan exactamente igual que las dos bocas de un agujero de gusano. Y aquí es donde Hawking encontró el punto débil. Supongamos que usted alumbra con una linterna hacia la pared izquierda. La luz sale por la pared derecha, vuelve a entrar por la izquierda y queda atrapada en un bucle. Con cada vuelta, el haz acumula una energía colosal. La tensión en el espacio tiende al infinito y en el instante crítico, un estallido de energía sencillamente calcina al viajero y cierra el portal para siempre. Hawking afirmó: la radiación cuántica destruirá cualquier máquina del tiempo en el momento de encenderla. Sin embargo, los físicos se lanzaron enseguida a buscar grietas en los cálculos de Hawking. Y lo consiguieron. El físico Sergei Krasnikov demostró que en otros tipos de agujero de gusano, ese estallido mortal de energía no se produce. Y en 1998, el propio Hawking reconoció a regañadientes que su demostración no funciona siempre. En 1991, Richard Gott, de Princeton, propuso un proyecto de máquina del tiempo completamente distinto, sin agujeros negros ni exótica energía negativa. Utilizó las cuerdas cósmicas, unos hilos superdensos y reliquia que quizá quedaron de la época del Big Bang. Son más finas que un átomo, pero un solo centímetro pesa billones de toneladas.
Gott calculó lo siguiente: si se toman dos cuerdas cósmicas paralelas y se lanzan la una contra la otra a una velocidad próxima a la de la luz, comprimirán el espacio a su alrededor de forma increíblemente intensa. Si una nave espacial rodea esas cuerdas en movimiento trazando un 8, gracias a la curvatura de la geometría regresará al punto de partida antes de haber salido. Eso sí, la escala de ingeniería de este proyecto es astronómica. Para construir semejante bucle, haría falta la energía de la mitad de nuestra galaxia. Durante mucho tiempo los físicos se negaron incluso a plantearse los viajes en el tiempo por culpa de las paradojas lógicas. La ciencia exige una coherencia estricta, y las contradicciones lógicas echan abajo por completo cualquier teoría. Los científicos dividen esas paradojas en varias categorías principales. La más conocida es la paradoja del abuelo. Usted viaja al pasado y elimina por accidente a su antepasado directo. Como resultado, usted no nace y no puede viajar al pasado. La segunda paradoja es la de la información. Por ejemplo, un descubrimiento científico llega del futuro, lo que significa que no tiene autor alguno. Esa es precisamente la trama de Terminator, donde los procesadores de los nuevos robots se fabrican a partir de los restos hallados de un robot venido del futuro. También está la paradoja de Bilker. Es cuando usted conoce su futuro y realiza un acto que lo vuelve imposible. ¿Cómo resuelve la física estos callejones sin salida lógicos? Los científicos se han dividido en dos bandos. El primer camino lo propuso el cosmólogo Igor Novikov. Formuló el principio de autoconsistencia. Según él, si el tiempo se cierra en un bucle, cambiar el pasado lo prohíbe una ley aún no descubierta. Una fuerza invisible sencillamente no le dejará realizar la acción que crearía la paradoja. ¿Le parece que esto contradice el libre albedrío? Novikov replica: nuestra voluntad ya está limitada de por sí por las leyes de la naturaleza. Usted puede querer pasearse por el techo, pero la gravedad lo dejará caer al suelo. Del mismo modo, las leyes físicas del tiempo no le permitirán disparar a su propio abuelo. La pistola se encasquillará, usted fallará el tiro, o de camino hacia el abuelo, tropezará y se romperá una pierna. El segundo enfoque es la teoría de los muchos mundos, o interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica. Si usted viaja al pasado y dispara a un hombre parecido a su abuelo, el río del tiempo simplemente se ramifica. Usted mata a su abuelo en un universo nuevo y alternativo, en el que nunca nacerá. Pero en su universo natal, su verdadero abuelo seguirá vivito y coleando. La esencia de la teoría de los muchos mundos es que todos los múltiples mundos posibles pueden existir a la vez. Eso elimina la cantidad infinita de divergencias descubierta por Hawking, ya que la radiación no atravesaría el portal una y otra vez, como ocurre en el espacio de Meissner. Si lo atraviesa, será solo una vez. Cada vez que pase por el portal, entrará en un universo nuevo. Esta paradoja se remonta quizá a la gran pregunta de la teoría cuántica: ¿cómo puede un gato estar vivo y muerto al mismo tiempo? Para responderla, los físicos tuvieron que tener en cuenta dos soluciones estremecedoras. O bien existe una mente cósmica que nos vigila a todos, o bien existe una cantidad infinita de universos cuánticos. En la novela de Douglas Adams, Guía del autoestopista galáctico, el protagonista encuentra una forma insólita de viajar entre las estrellas. En lugar de construir gigantescas autopistas a través del espacio, aprende a manejar el principio de incertidumbre. Su idea consiste en que, si uno consigue controlar las probabilidades de los sucesos más disparatados, puede trasladarse en un segundo a cualquier punto del universo. ¿Dirá usted que es imposible? Seguramente. Pero en la propia física cuántica está inscrita exactamente esa idea. Todo lo que en principio puede ocurrir tiene cierta probabilidad, por ínfima que sea. Es más, nuestro universo entero nació precisamente de un salto cuántico así de improbable. Si supiéramos manejar las probabilidades, nos volveríamos omnipotentes al instante. Por suerte o por desgracia, a la humanidad le queda muchísimo para eso. A veces Michio Kaku les pone a sus doctorandos un problema divertido: calcular la probabilidad de que ahora mismo se desmaterialicen en el aula y aparezcan al otro lado de la pared de ladrillo. O, pongamos, de que se planten en Marte. Las matemáticas lo demuestran. Esa probabilidad existe, pero es tan pequeña que habría que esperar ese suceso durante más tiempo del que lleva existiendo el universo. Por eso, en la vida cotidiana consideramos tranquilamente que esas cosas son imposibles. En cambio, a nivel subatómico, esos procesos ocurren constantemente. Los electrones de los microchips de su ordenador atraviesan con regularidad barreras infranqueables. Se desmaterializan en un sitio y se manifiestan en otro. Si los electrones no fueran capaces de estar en varios puntos a la vez, no funcionaría toda la electrónica moderna. Y las moléculas que forman su cuerpo también se desharían. Tomemos, por ejemplo, la colisión de dos sistemas estelares en el cosmos. Puede describirse con las leyes de la gravitación de Newton. Los sistemas solares que chocaran se desharían y se convertirían en un montón de planetas y asteroides esparcidos al azar. Del mismo modo, si los átomos actuaran conforme a las leyes de Newton, se desharían cada vez que chocaran con otro átomo. Dos átomos se unen en una molécula precisamente gracias a la capacidad de los electrones de estar a la vez en tal cantidad enorme de lugares que forman una nube electrónica que mantiene unidos a los átomos. Así pues, las moléculas son estables y el universo no se viene abajo porque los electrones pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. Pero si los electrones pueden existir en estados paralelos, flotando en el filo entre la existencia y la nada, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo con el universo? Al fin y al cabo, en algún momento el universo fue más pequeño que un electrón. Al admitir que el principio cuántico puede aplicarse al universo, nos vemos obligados a tener en cuenta la existencia de universos paralelos.
La idea de dos mundos separados por un único suceso está estupendamente descrita en la novela de Philip K. Dick, El hombre en el castillo. En esa realidad, en 1933, una bala mata al presidente Roosevelt, Estados Unidos pierde la Segunda Guerra Mundial y acaba ocupado por nazis y japoneses. Y la frontera entre mundos no tiene por qué ser necesariamente de gran escala. A veces dos mundos los separa un suceso de escala cuántica, por ejemplo el impacto de una única partícula cósmica. En un conocido episodio de la serie La Dimensión Desconocida, el protagonista se despierta y descubre que su mujer, sus amigos e incluso sus propios padres no lo reconocen. Para ellos, él nunca ha existido. Si le preguntara a su madre, sabría que ella tuvo en su día un aborto espontáneo. Una vulgar partícula cósmica cayó por azar en el ADN del embrión, provocó una mutación y el mundo se dividió. En un mundo esa persona vive y es feliz, y en el otro, sencillamente, nunca llegó a nacer. Uno de los físicos más influyentes que se pasó la vida intentando entender la teoría cuántica fue John Wheeler, el hombre que regaló al mundo los términos agujero negro y agujero de gusano. Desde niño adoraba las explosiones y las matemáticas. De joven se marchó de Estados Unidos a Copenhague para estudiar con el mismísimo Niels Bohr. En aquellos años los físicos europeos dieron un salto decisivo al desentrañar los secretos de la estructura del átomo. El físico Erwin Schrödinger dedujo su famosa ecuación que describía la extraña onda que acompaña a cada electrón, y Max Born demostró que esa onda describe la probabilidad de encontrar el electrón en un punto concreto. Al final, Bohr y Heisenberg formularon la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Su esencia es esta: toda la energía está formada por porciones separadas, los cuantos. Por ejemplo, el cuanto de luz es el fotón, el cuanto de la interacción fuerte es el gluón, y así sucesivamente. La sustancia está representada por partículas puntuales, pero la probabilidad de detectarlas la fija la función de onda según la ecuación de Schrödinger. Mientras nadie observa el objeto, este existe en todos sus estados posibles a la vez. Y solo cuando un observador externo realiza una medición, la función de onda colapsa al instante y el objeto queda congelado en un estado concreto. El propio acto de observar crea, en cierto modo, nuestra realidad. La teoría cuántica es la concepción física de mayor éxito de la historia. Su cima fue el modelo estándar, que resumió los resultados de décadas de experimentos en aceleradores de partículas. Concuerda con los datos reales con una precisión de 0.000.000.000%. Pero tras ese triunfo se esconden preguntas filosóficas que llevan un siglo provocando discusiones. La principal es la del destino predeterminado. Durante siglos, Isaac Newton y Albert Einstein defendieron la idea del determinismo. Según Newton, el universo es un reloj gigantesco que Dios puso en marcha al principio de los tiempos. A partir de ahí hace tic-tac siguiendo estrictas leyes de la mecánica. El matemático Pierre-Simon Laplace desarrolló esta idea. Si cierta superinteligencia conociera la posición y la velocidad exactas de todas las partículas del cosmos, podría calcular sin error tanto el futuro como el pasado. Cuando Napoleón le preguntó a Laplace por qué en su obra sobre mecánica celeste no había ni una palabra sobre el creador, este respondió: «Señor, no he necesitado esa hipótesis». Para Einstein, el libre albedrío también era solo una ilusión. Reconocía con franqueza: «Soy determinista y sé que filosóficamente un asesino no es responsable de su crimen, aunque no vaya a tomar el té con él. Cada uno de nosotros baila al son de un músico invisible». Pero la física cuántica destruyó la idea del mecanismo universal. Niels Bohr demostró que a nivel subatómico no reina la previsibilidad, sino las probabilidades. No se puede decir con exactitud dónde estará un electrón, solo se pueden calcular las probabilidades. A los físicos les encanta burlarse de los filósofos. Se dice que un matemático solo necesita para trabajar papel, lápiz y una papelera, mientras que un filósofo no necesita ni siquiera la papelera. Sin embargo, en la discusión sobre la física cuántica, quienes pueden reír los últimos son precisamente los filósofos, porque nuestra mejor teoría del universo está inacabada y descansa sobre un cimiento filosófico endeble. En el siglo XVIII, el obispo Berkeley formuló la concepción del solipsismo. Los objetos existen solo porque alguien los mira. Se sostenía que si en un bosque perdido cae un árbol y nadie lo ve, entonces no cae en absoluto. La mecánica cuántica reencarnó esa idea. Antes del acto de observación, usted no puede decir si el árbol ha caído o no. Desde el punto de vista matemático, existen todos los estados a la vez. Está simultáneamente en pie, cayendo, ardiendo y cortado en leña. Richard Feynman confesó una vez: «Creo que nadie entiende la mecánica cuántica. Describe la naturaleza como algo absurdo desde el punto de vista del sentido común y concuerda por completo con los experimentos. Así que espero que ustedes puedan aceptar la naturaleza tal como es, absurda». El premio Nobel Steven Weinberg opinaba lo mismo. «Reconozco que resulta algo incómodo trabajar toda la vida con una base teórica que nadie acaba de entender». Los físicos se encogen de hombros. Es imposible separar al observador del objeto que observa. Como señaló una vez Max Planck, la ciencia no puede resolver definitivamente el enigma de la naturaleza. La razón es que, en última instancia, nosotros mismos somos parte de ese enigma que intentamos resolver. Erwin Schrödinger, que fue precisamente quien introdujo la ecuación de ondas, consideraba que todo aquello había ido demasiado lejos. Le confesó a Born que lamentaba haber introducido siquiera el concepto de onda, ya que con él se había colado en la física el concepto de probabilidad.
Para mostrar todo el absurdo de su descubrimiento, Schrödinger ideó su famoso experimento mental. Se mete un gato en una caja cerrada. Al lado se colocan un contador Geiger, un martillito, una ampolla de veneno y una pizca de uranio. La desintegración radiactiva de un átomo de uranio es un suceso puramente cuántico. Si el átomo se desintegra, el contador se dispara, el martillito rompe la ampolla y el gato muere. Las probabilidades de desintegración son exactamente del 50%. Mientras la caja está cerrada, la función de onda del gato es una mezcla disparatada. Está a la vez un 50% vivo y un 50% muerto. Y solo cuando levantamos la tapa se produce el colapso de la función de onda, y el gato pasa al instante a estar o bien vivo o bien muerto. Schrödinger consideraba esto una completa tontería. Einstein también ironizaba. ¿Es que la luna solo existe cuando la mira un ratón? La culminación de esta batalla intelectual fue el Congreso Solvay de 1930. Einstein ideaba cada mañana ingeniosos experimentos mentales para refutar la incertidumbre cuántica. Pero Niels Bohr, tras noches en vela, encontraba los errores en los cálculos de su oponente y defendía su teoría con brillantez. Al final, Einstein reconoció el éxito experimental de la mecánica cuántica, aunque hasta el fin de sus días la consideró solo una aproximación provisional a una verdad más profunda. En cualquier caso, las discusiones abstractas sobre gatos cuánticos se cortaron de raíz en 1933, cuando Hitler llegó al poder en Alemania. Los físicos ya no estaban para filosofías. De la fórmula E igual a mc² se deducía que el átomo contiene una energía colosal. En 1939, Niels Bohr y John Wheeler calcularon la dinámica cuántica de la fisión del núcleo de uranio. Resultó que un solo neutrón libre puede desencadenar una reacción en cadena capaz de calcinar una gran ciudad. La Alemania nazi encargó a Werner Heisenberg la creación de una bomba atómica. Bohr huyó a escondidas de la Dinamarca ocupada a Estados Unidos, y Enrico Fermi y John Wheeler construyeron bajo las gradas de un estadio de Chicago el primer reactor nuclear del mundo. Los físicos dejaron de discutir sobre cómo influye la observación en gatos vivos o muertos. Ahora calculaban la probabilidad real de fisión del uranio, algo que cambió para siempre el curso de la historia humana. Después de la guerra, uno de los alumnos más perspicaces de Wheeler fue Richard Feynman. Propuso una nueva mirada sobre la física cuántica y por ello recibió más tarde el premio Nobel. La idea de Feynman se llama suma sobre trayectorias. Supongamos que usted está cruzando ahora mismo una habitación del punto A al punto B. Según las leyes de Newton, simplemente se mueve en línea recta. Pero según Feynman, para calcular la probabilidad cuántica de su trayectoria hay que sumar todos los caminos posibles, en el espacio-tiempo. No ha oído mal. ¡Todos! Es decir, tiene que tener en cuenta el camino que rodea Marte, el camino que se aleja hasta cuásares lejanos, e incluso el camino que primero lo envía hacia atrás en el tiempo hasta el Big Bang y luego lo devuelve a la habitación. Resultó que para los caminos exóticos y disparatados, las magnitudes cuánticas se anulan entre sí y dan un resultado cercano a cero. En cambio, el camino clásico y newtoniano en línea recta no se anula, es el que tiene la máxima probabilidad final. Dicho de forma sencilla, nuestro mundo habitual no es la única realidad, sino simplemente el itinerario más probable de una cantidad infinita de ellos. Cuando usted va sin más a por una taza de té, su cuerpo cuánticamente olfatea todos los caminos hasta el confín del universo. Wheeler se entusiasmó con la idea de su alumno y corrió a ver a Einstein a Princeton con la esperanza de convencerlo. Pero Einstein se limitó a negar con la cabeza y a repetir que Dios no juega los dados, aunque añadió con una sonrisa que se había ganado el derecho a equivocarse. Entonces, ¿cómo se resuelve la paradoja del gato de Schrödinger? El premio Nobel Eugene Wigner sostenía que quien hace colapsar la función de onda del gato es la conciencia del observador. Es precisamente nuestra mirada la que obliga a la realidad a escoger una opción concreta. Pero enseguida surge una pregunta espinosa. Si mi conciencia hace colapsar la función de onda del gato, ¿quién hace colapsar mi función de onda? Para que yo quede en un estado determinado, alguien más tiene que observarme, por ejemplo, un amigo mío, y a ese amigo, su propio amigo, y así hasta el infinito. ¿No significará eso que por encima del mundo entero debe de haber cierta mente cósmica, o incluso Dios? Uno de los autores de la teoría inflacionaria, el físico de Stanford Andrei Linde, apoya abiertamente la idea del papel clave de la conciencia. Está convencido. Como ser humano, no veo un solo argumento que me permita afirmar que el universo está ahí en ausencia de observadores. Estamos juntos, nosotros y el universo. Cuando se dice que el universo existe sin observador alguno, no le encuentro ningún sentido. No soy capaz de imaginar una teoría del todo coherente que ignore la conciencia. Un aparato de grabación no puede desempeñar el papel de observador porque ¿quién leerá lo que quede grabado en ese aparato? Para que veamos que algo ocurre y nos digamos unos a otros que algo ocurre, hace falta un universo, hace falta un aparato de grabación, hacemos falta nosotros. En ausencia de observadores, el universo está muerto. Según la filosofía de Linde, los fósiles de dinosaurios no existen hasta que uno los mira, pero en cuanto se los mira, surgen al instante como si hubieran existido hace millones de años. Para librarse de esta mística de la conciencia, el físico Dieter Z. propuso en 1970 el concepto de decoherencia. Se dio cuenta de que un gato dentro de una caja real nunca está aislado del mundo. Choca constantemente con moléculas de aire, con las paredes y con rayos cósmicos.
Para mantener múltiples estados cuánticos, un objeto tiene que estar perfectamente aislado del entorno. Pero en el mundo real, basta con una sola molécula de aire para romper ese aislamiento. Entonces se produce la decoherencia. La función de onda del gato vivo y la del gato muerto se destruyen y dejan de interactuar. El gato estará vivo o muerto mucho antes de que levantemos la tapa. Pero la decoherencia no responde a la pregunta principal: ¿cómo escoge exactamente la naturaleza si el gato quedará vivo o muerto? La respuesta la dio otro alumno de Wheeler, Hugh Everett. En 1957 propuso la interpretación de los muchos mundos de la teoría cuántica. Everett dijo: la función de onda no colapsa. El gato está a la vez vivo y muerto porque en el momento de la medición, el universo se divide en dos. En un universo usted abre la caja y acaricia aliviado al gato vivo. En otro universo, en ese mismo instante, usted mira con tristeza al gato muerto. Y ambos universos son absolutamente reales, materiales y palpables. Cada fracción de segundo nuestro mundo se ramifica formando un árbol gigantesco de nuevas y nuevas realidades físicas. Si esta interpretación es correcta, ahora mismo su cuerpo coexiste con las funciones de onda de dinosaurios trabados en una lucha a muerte. Junto a usted, en la habitación, coexiste la función de onda de aquel mundo en el que los alemanes ganaron la Segunda Guerra Mundial, en el que deambulan visitantes extraterrestres, en el que usted nunca llegó a nacer. El problema es que ya no podemos interactuar con ellos, porque han decoherido respecto a nosotros. ¿Por qué, entonces, no vemos a nuestro alrededor esos miles de millones de mundos paralelos? Steven Weinberg lo comparaba con una radio corriente. Su habitación está atravesada por cientos de ondas de radio de las emisoras más diversas, pero su receptor está sintonizado solo en una frecuencia correcta. Todas las demás emisoras callan para usted porque no entran en resonancia. Del mismo modo, también nosotros estamos sintonizados en una sola frecuencia de la realidad física. Las funciones de onda de los demás mundos han decoherido, vibran en otras frecuencias y ya no podemos entrar en contacto con ellas. Las discusiones sobre gatos cuánticos pueden parecer filosofía inútil, pero son precisamente esas ideas las que hoy se están convirtiendo en el principal motor de la economía mundial. Muy pronto, la riqueza de las naciones dependerá directamente del comportamiento de partículas subatómicas, que están en dos sitios a la vez. Durante décadas, la potencia de los ordenadores se duplicó cada año y medio. Es la famosa ley de Moore. La gente aprendió a hacer transistores de silicio cada vez más pequeños, pero hemos chocado con un límite físico. El grosor de la capa aislante en los chips modernos es de apenas unos pocos átomos. A distancias tan microscópicas, las leyes clásicas de la física dejan de funcionar. Entra en juego el principio de incertidumbre de Heisenberg. Los electrones empiezan a atravesar cualquier barrera, saltan por encima del aislante y provocan cortocircuitos. Por eso no se puede depender únicamente de este método de cálculo. Y ya está llegando en su lugar la era cuántica. Los ingenieros están aprendiendo a construir ordenadores sobre los propios átomos. Un ordenador normal trabaja con bits, ceros y unos. El ordenador cuántico, en cambio, utiliza qubits. El spin de un átomo puede apuntar hacia arriba, hacia abajo o hacia ambos lados a la vez. Esto proporciona una ventaja colosal en una serie de tareas. Por ejemplo, en romper un cifrado basado en descomponer en factores un número enorme de 100 cifras. Un superordenador normal estaría probando combinaciones durante décadas. Uno cuántico lo resolvería en segundos. Uno de los pioneros de la computación cuántica, el físico David Deutsch de Oxford, explicó este fenómeno más o menos así. Al realizar cálculos, el ordenador cuántico recurre a universos paralelos. No podemos llegar hasta ellos directamente, pero los átomos del procesador vibran al unísono con los átomos de los mundos vecinos durante el cálculo y leen sus estados cuánticos. El principal problema aquí es mantener esa sincronía. Basta con que un átomo del ordenador cuántico choque, aunque sea con una sola molécula de aire que pase por allí, para que la coherencia se venga abajo y los cálculos se interrumpan. Por eso hay que aislar los procesadores cuánticos y enfriarlos casi hasta el cero absoluto. Mientras los ingenieros domestican los ordenadores cuánticos, los físicos han aprendido a hacer cosas que hasta ahora solo existían sobre el papel. Por ejemplo, la teletransportación cuántica. En películas de ciencia ficción como Star Trek, a los protagonistas los descomponen en átomos y los recomponen en un planeta lejano. En la vida real, escanear un átomo choca con el principio de incertidumbre. Al medir el estado de un átomo, uno lo altera inevitablemente, y hacer una copia exacta resulta imposible. Pero en 1993 los físicos encontraron un camino alternativo mediante el entrelazamiento cuántico. Si dos electrones nacen en un mismo suceso cuántico, se convierten en gemelos entrelazados. Por muchos años luz que los separen después, el cambio de estado de uno se refleja al instante en el otro. A Einstein esto lo horrorizó. Le pareció que la información se transmitía más rápido que la luz. Llamó a este fenómeno acción fantasmal a distancia y declaró que la mecánica cuántica era errónea. Para explicar este fenómeno, el físico John Bell ponía un ejemplo sencillo. Imagine a un matemático estrafalario al que le gusta llevar calcetines distintos, uno azul y otro verde. Si usted se encuentra al matemático por la calle y le ve en el pie izquierdo un calcetín azul, sabrá al instante que en el pie derecho lleva uno verde.
Pero eso no es transmitir una señal, ni violar la teoría de la relatividad. Es un indicio de que la materia del universo está entrelazada por una red cuántica común que se remonta al principio de los tiempos. Todos los átomos de nuestros cuerpos estuvieron en su día comprimidos en un mismo punto del Big Bang. Siguen unidos a los átomos del otro extremo del universo por un mismo cordón umbilical cuántico. A finales de los años 90, los físicos aprendieron a aprovechar ese entrelazamiento para transferir al instante estados cuánticos de un fotón a otro. Y más tarde los científicos consiguieron teletransportar las características de todo un átomo de berilio. Eso sí, esta teoría tiene limitaciones estrictas. En primer lugar, en la teletransportación cuántica el objeto original queda completamente destruido. Usted no tiene un duplicado, sino un único ejemplar trasladado. En segundo lugar, transmitir información más rápido que la luz sigue sin ser posible. Para descifrar la señal en el extremo receptor hace falta un canal de comunicación clásico y corriente. Y en tercer lugar, cualquier contacto accidental con el entorno interrumpe la teletransportación al instante. Teletransportar a una persona por este método es poco probable que funcione. El volumen de datos es tan grande que su transmisión llevaría un tiempo comparable a la edad del universo. La cima de la física cuántica fue el intento de aplicar estas leyes no a un fotón aislado, sino a nuestro mundo entero. Stephen Hawking bromeaba diciendo que cada vez que oía hablar del gato de Schrödinger, entraban ganas de echar mano a la escopeta. Y propuso otro enfoque, la función de onda del universo. En el primerísimo instante tras su nacimiento, todo nuestro cosmos tenía el tamaño de una partícula subatómica, y eso significaba que obedecía a las mismas leyes cuánticas. La ecuación de Schrödinger corriente describe las probabilidades de un solo electrón, pero Hawking utilizó la ecuación de Wheeler-DeWitt, que funciona en el superespacio, un campo magnético donde viven a la vez todos los universos posibles. Así obtuvo un océano infinito de mundos burbuja flotando en el vacío y conectados por agujeros de gusano. Nuestro universo es solo una de esas burbujas. Existe simultáneamente en multitud de estados, ramificándose eternamente y creando nuevas realidades. Pero para entender cómo funcionan esos pasos cuánticos entre mundos, cómo nacen los universos y qué ocurrió en el primer instante del Big Bang, a los físicos les faltaba una pieza clave del rompecabezas. Hacía falta una teoría del todo unificada, capaz de reconciliar el mundo cuántico con la gravedad. En 1897, Herbert Wells escribió El hombre invisible. Según la trama, a una pequeña aldea llega un forastero extraño. Lleva gafas de un azul oscuro y toda la cara cubierta muy apretada con vendas blancas. Al principio los vecinos sintieron lástima por él. Pensaban que había resultado herido en un accidente grave. Pero pronto empezaron las anomalías en la posada. La dueña vio con horror cómo en una habitación vacía los muebles se volvían literalmente locos. Los sombreros giraban por el aire, la ropa de cama daba saltos y las sillas se movían solas. Un día se reunió una multitud, y ante sus ojos el forastero se desenrolló lentamente las vendas. Debajo no había nada. El hombre era completamente invisible. Más tarde le contó su secreto a un amigo. Había descubierto la manera de utilizar la cuarta dimensión. La historia acabó de forma trágica. El hombre invisible decidió emplear su descubrimiento para robar. Su amigo lo traicionó y en una persecución brutal mataron al protagonista. Pero en esta historia se esconde una semilla científica profunda. Una persona que llegara a una dimensión espacial superior obtendría, en efecto, capacidades increíbles. Vamos a comprobarlo. Imagina un mundo plano sobre la superficie de una mesa. Los habitantes de ese país plano ni siquiera sospechan que exista una tercera dimensión. Si un científico del país plano lograra elevarse por encima de la mesa, aunque solo fuera un par de centímetros, se volvería absolutamente invisible para sus conciudadanos. La luz pasaría justo por debajo de él. Desde la altura de la tercera dimensión, ese científico obtendría un poder divino. Vería todo lo que ocurre en el plano. Una cárcel, un simple círculo dibujado, dejaría de ser un obstáculo para él, ya que se puede salir de ella saltando hacia arriba. El oro escondido en una caja cerrada quedaría a su alcance sin necesidad de forzarla, porque desde arriba la caja está completamente abierta. Y además se podrían realizar operaciones quirúrgicas sin ni siquiera cortar la piel. Herbert Wells intentaba transmitir una idea sencilla. Nosotros somos igual que los habitantes del país plano. Justo delante de nuestras narices puede existir un universo paralelo, pero no lo vemos. Esta idea de la cuarta dimensión cautivó la mente de filósofos y artistas. Pablo Picasso creó el cubismo bajo esa influencia. En sus cuadros los rostros aparecen a la vez de frente y de perfil. Así es exactamente como ve a una persona un observador de una dimensión superior. Salvador Dalí representó en uno de sus cuadros una crucifixión sobre el fondo de un tesseracto, un cubo tetradimensional desplegado. Y Marcel Duchamp intentó plasmar el tiempo como cuarta dimensión en su famosa obra Desnudo bajando una escalera. Durante décadas los físicos se limitaron a reírse de las dimensiones superiores, considerándolas cosa de místicos y charlatanes, hasta que apareció la teoría M, la principal encarnación de la teoría de cuerdas. En física es uno de los pocos candidatos reales al papel de teoría del todo, capaz de unir la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica. Durante décadas, las mejores mentes del planeta intentaron crear una teoría del campo unificado, y todas fracasaron. En 1958, Pauli y Heisenberg presentaron su versión. Niels Bohr los escuchó y sentenció: su teoría es una locura, pero ¿es lo bastante loca como para ser cierta? Bohr tenía razón. Para un gran avance hacía falta una idea radical, absolutamente disparatada. Y esa idea fue la teoría de cuerdas.
Su historia es asombrosa. La teoría se desarrolló literalmente al revés. La física normal va de los principios fundamentales a las ecuaciones, y la teoría de cuerdas se descubrió por casualidad. En 1968, los jóvenes físicos Gabriele Veneziano y Maiko Suzuki trabajaban en el CERN. Un día estaban hojeando un antiguo manual de matemáticas del siglo XVIII. En él dieron con la función beta de Leonhard Euler y se quedaron atónitos. Esa fórmula matemática abstracta describía con precisión perfecta las colisiones de piones subatómicos. La comunidad científica se quedó pensativa. El modelo era increíblemente frágil, no tenía parámetros libres y el más mínimo cambio en la fórmula lo destruía por completo. Pronto otros 3 científicos desentrañaron la naturaleza de esa fórmula. Describía una cuerda cuántica vibrante, y cada partícula subatómica no era en ese modelo un punto, sino una nota concreta de una cuerda oscilante. Resultó que para que esas cuerdas físicas sonaran de forma armónica, hacía falta un espacio de 10 u 11 dimensiones. Solo en semejante hiperespacio se establece un orden absoluto que une todas las fuerzas de la naturaleza en un único ser. Poco después de la aparición de la teoría de cuerdas, los físicos se toparon con un descubrimiento extraño. Claude Lovelace encontró un error sutil en las ecuaciones. Solo era posible corregirlo en un caso: si el espacio-tiempo tiene 26 dimensiones. Algo más tarde se supo que el modelo mejorado de supercuerdas exige 10 dimensiones. Los físicos quedaron pasmados. Nunca en la historia de la ciencia una teoría le había dictado al universo cuántas dimensiones debía tener. Las leyes de Newton o de Einstein funcionan sin problemas en 3, en 4 y en 10 espacios, y las cuerdas se negaban categóricamente a vivir en ningún sitio que no fuera un mundo de 10 dimensiones. Para la mayoría de los físicos aquello parecía un completo absurdo. Todo el mundo estaba acostumbrado a 3 dimensiones espaciales y una temporal. Los teóricos que estudiaban las cuerdas se convirtieron en objeto de burla. John Schwarz recordaba cómo Richard Feynman bromeaba al encontrárselo en el ascensor. «Bueno, John, ¿en cuántas dimensiones vives hoy?» La teoría parecía definitivamente muerta y solo unos pocos seguían trabajando en ella. Entre esos cabezotas estaban John Schwarz y Joel Scherk. En un principio, las cuerdas se habían inventado para describir la interacción nuclear fuerte, pero en las fórmulas aparecía una y otra vez una partícula extraña que no le hacía falta a nadie, con masa 0 y spin 2. No había forma de librarse de ella, a cualquier intento de tacharla. Las matemáticas se venían abajo al instante. Scherk y Schwarz dieron un paso atrevido. Se preguntaron, ¿y si esa partícula pesada no es basura en absoluto? En física, una partícula con masa 0 y spin 2 es el gravitón, el cuanto del campo gravitatorio. Resultó que la teoría de cuerdas no trataba en absoluto de la interacción fuerte. Contiene desde el principio la teoría general de la relatividad de Einstein. En otros modelos cuánticos, los científicos llevaban años intentando injertar la gravedad de algún modo, y las cuerdas la exigían por sí solas. ¿Por qué fracasaban todos los demás intentos de unir la gravedad y la física cuántica? La causa eran los infinitos y las anomalías. Cuando los físicos intentaban cuantizar la gravedad, los cálculos arrojaban magnitudes infinitas sin sentido. Es como un avión supersónico. Si en su estructura hay una grieta microscópica o un desequilibrio, a enorme velocidad la vibración le arrancará las alas al instante. Durante años los físicos intentaron poner parches a las viejas ecuaciones, pero la teoría se resquebrajaba por todas partes. Y entonces, en 1984, John Schwarz y Michael Green obraron un milagro matemático. Demostraron que la teoría de cuerdas está completamente libre de anomalías y de infinitos. En el mundo científico comenzó una fiebre del oro. Artículos olvidados se convirtieron al instante en superventas. Los físicos se lanzaron a estudiar las cuerdas y las revistas se llenaron de titulares sobre el inminente descubrimiento de la teoría del todo. ¿Por qué la teoría de cuerdas conquistó tan rápidamente la mente de los científicos? En esencia, se parece asombrosamente a la música. Imagine que miramos un electrón con un microscopio gigantesco. En la física corriente no es más que un punto sin estructura, pero en la teoría de cuerdas veríamos un hilo diminuto que vibra, o una cuerda. Es increíblemente pequeña, del orden de la longitud de Planck, y por eso de lejos parece puntual. Si se pellizca esa cuerda, sonará con otra frecuencia. Un tipo de vibración es un electrón. Púlsela de otro modo y obtendrá un neutrino o un quark. Todas las partículas subatómicas no son más que notas distintas tocadas en una misma cuerda fundamental. Las leyes de la física son la regla de la armonía, y todo nuestro universo es una grandiosa sinfonía de 10 dimensiones. Incluso la teoría de la relatividad de Einstein se deduce aquí como la nota natural más baja de la supercuerda. Pero la pregunta principal seguía abierta. Si las dimensiones son 10, ¿dónde están las otras 6? ¿Por qué no las vemos? La respuesta se remonta a una idea de Theodor Kaluza y Oscar Klein, propuesta ya en 1921. Kaluza decidió escribir las ecuaciones de Einstein para 5 dimensiones, y ocurrió un milagro. De la gravedad pentadimensional se dedujo por sí sola la teoría del electromagnetismo de Maxwell. El rizado en la superficie de la quinta dimensión resultó ser la luz corriente. Para explicar por qué no percibimos la quinta dimensión, Klein propuso que está enrollada en un anillito microscópico, mucho más pequeño que un átomo. Tomemos como ejemplo una pajita para beber. De lejos parece una fina línea unidimensional, pero si nos acercamos se ve que tiene una segunda dimensión, la circunferencia.
En la teoría de cuerdas ocurrió lo mismo. En el momento del Big Bang, 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, se hincharon a toda velocidad hasta alcanzar escalas cósmicas. Y las otras 6 se enrollaron en una bolita diminuta, el llamado espacio de Calabi-Yau. Están justo delante de nosotros, en cada punto del espacio, pero son tan pequeñas que las atravesamos sin darnos ni cuenta. Todos los intentos anteriores de unificar la física se venían abajo por una sola cosa: el concepto de partícula puntual. Si una partícula es un punto infinitamente pequeño, al acercarse a ella las fuerzas y la energía tienden a infinito. Durante décadas los físicos escondieron esos infinitos tras fórmulas ingeniosas, pero en la gravedad cuántica los viejos trucos dejaron de funcionar. La teoría de cuerdas gustó a muchos físicos precisamente porque en su base hay un objeto extenso. La cuerda tiene un tamaño, la longitud de Planck. Todos esos infinitos sin sentido quedan literalmente embadurnados a lo largo de toda la cuerda, y las matemáticas se mantienen limpias y finitas. La expresión matemática exacta de este hecho es bastante compleja y viene dada por la función modular elíptica, una de las funciones más extrañas de las matemáticas. La película El indomable Will Hunting está inspirada en la vida de Srinivasa Ramanujan, un increíble autodidacta savant indio. Viviendo en completo aislamiento, Ramanujan veía en sueños extrañas ecuaciones para describir espacios con multitud de dimensiones. Si se estudian con atención, queda claro que forman parte de las matemáticas de la teoría de cuerdas. Resulta que, en cierto sentido, Ramanujan se dedicaba a la teoría de cuerdas antes de la Primera Guerra Mundial. Son precisamente sus funciones elípticas las que explican con rigor por qué las supercuerdas solo funcionan en 10 dimensiones. Otra razón del éxito de la teoría de cuerdas es que libra a los físicos de los infinitos, y lo consigue gracias a la supersimetría. Todas las partículas del universo se dividen en 2 grupos. El primero, los fermiones, los ladrillos de la materia, con spin semientero, quarks, electrones, neutrinos. El segundo grupo, los bosones, los portadores de las fuerzas, con spin entero, fotones, gluones, gravitones. La supersimetría los une en una sola alianza. Afirma que cada fermión tiene un compañero bosón pesado, y viceversa. El electrón tiene un selectrón, el quark un squark. Puede imaginarse como un copo de nieve de 6 puntas en el que fermiones y bosones se alternan en los brazos. Con cualquier giro, ese copo permanece inalterado. La supersimetría no es solo un puñado de ecuaciones bonitas. En los cálculos, los efectos matemáticos de bosones y fermiones tienen signos opuestos. Se anulan a la perfección y borran las últimas anomalías. Es más, si extrapolamos las fuerzas de la naturaleza hacia atrás en el tiempo, hasta el momento del Big Bang, sin supersimetría solo se acercan unas a otras. Y solo al incluir la supersimetría, las fuerzas fuerte, débil y electromagnética convergen en un mismo punto. En 1984, Edward Witten y sus colegas demostraron que si se enrollan las 6 dimensiones sobrantes en un espacio hexadimensional de Calabi-Yau, la teoría de cuerdas empieza a producir leyes asombrosamente parecidas a nuestro modelo estándar. ¿Por qué existen en nuestro mundo 3 generaciones de quarks y leptones que se duplican entre sí? La teoría de cuerdas da una respuesta geométrica muy clara. El número de generaciones de partículas lo determina la cantidad de agujeros de la variedad de Calabi-Yau. La topología de ese invisible donut hexadimensional dicta directamente la física de nuestro mundo de 4 dimensiones. A mediados de los años 90, los físicos se toparon con un nuevo problema. Las 6 dimensiones se pueden enrollar de millones de maneras distintas. Las ecuaciones de cuerdas arrojaban miles de millones de soluciones matemáticamente impecables. Cada una de esas soluciones describe su propio universo paralelo, perfectamente estable. Por un lado, es una sólida base matemática para el multiverso. Por otro, los físicos se perdieron literalmente en esa jungla de mundos intentando encontrar entre ellos las ecuaciones de nuestro universo en concreto. Además, los científicos descubrieron que no existe una sola teoría de supercuerdas, sino 5 distintas. Einstein creía que Dios no tuvo elección al crear el cosmos. ¿Para qué iba a necesitar entonces crear nada menos que 5 teorías de cuerdas independientes? La búsqueda de respuesta a esa pregunta llevó a los físicos a la siguiente oleada de descubrimientos y trabajos científicos, aún más ambiciosa. A mediados de los años 90, los físicos teóricos se encontraron en un callejón sin salida. Tenían en la mano nada menos que 5 teorías de supercuerdas excelentes y matemáticamente rigurosas para 10 dimensiones. Y en 11 dimensiones existían de forma independiente otras 2 teorías, la de la supergravedad y la de las supermembranas. Surgía una pregunta lógica. ¿De verdad la naturaleza es tan derrochadora como para crear 7 teorías del todo independientes? La respuesta la propuso Edward Witten en 1994. Demostró que las 5 teorías de cuerdas de 10 dimensiones y la supergravedad de 11 son solo fragmentos sueltos de una única y grandiosa teoría M, que describe un mundo de 11 dimensiones. Witten la llamó teoría M en alusión a las membranas. Resultó que si se toma una membrana de 11 dimensiones y se enrolla de distintas maneras, su ecuador se convierte en la cuerda que ya conocemos. Se puede enrollar exactamente de 5 maneras, y de ahí surgían esas 5 teorías de cuerdas distintas. Es como cuando una persona en la cima de una montaña ve todo el paisaje de una vez, mientras que el viajero de abajo solo reconoce el camino por el que él mismo va. El arma secreta de la teoría M es la dualidad.
Es una propiedad matemática especial por la cual dos teorías absolutamente distintas, con conjuntos diferentes de partículas y fórmulas, resultan ser copias exactas una de la otra. Puede compararse con el electromagnetismo. Si se intercambian las cargas eléctrica y magnética, las ecuaciones de Maxwell conservan su forma. De la misma manera, basta con aumentar mucho la intensidad de la interacción en una teoría de cuerdas para que ésta literalmente fluya y se convierta en otra completamente distinta. Durante mucho tiempo se creyó que las dimensiones sobrantes tenían que estar necesariamente enrolladas en bolitas diminutas de un tamaño menor que un átomo, pero la teoría M cambió esas reglas. La física de Harvard, Lisa Randall, propuso una idea. Las dimensiones adicionales pueden ser grandes o incluso infinitas. Randall se propuso explicar el llamado problema de la jerarquía. ¿Por qué la gravedad es 10 elevado a 16 veces más débil que las demás fuerzas fundamentales? La Tierra nos retiene con su enorme masa, pero a un imán pequeño no le cuesta nada levantar un clavo pese a la atracción de todo el planeta. Randall demostró que nuestro universo es una tresbrana. Toda la materia, los electrones, los quarks y la luz están firmemente pegados a la superficie de esa brana, como moscas en papel matamoscas. En cambio, el gravitón, la hipotética partícula de la gravedad, es libre. La gravedad, por así decirlo, se escapa de nuestra brana hacia las dimensiones vecinas, y por eso en nuestro mundo tridimensional parece tan increíblemente débil. Esta concepción explica la enigmática materia oscura. Cabe suponer que justo por encima de nuestra brana, a una distancia de una fracción de milímetro en una dimensión superior, flota otro universo paralelo. Las galaxias y las estrellas de ese universo son absolutamente invisibles para nosotros. Su luz está encerrada en aquella brana y no puede llegar hasta aquí. Pero la gravedad supera con facilidad el abismo que nos separa. Notamos la atracción de esa materia invisible que flota a nuestro lado. Nos parece que alrededor de nuestra galaxia existe un gigantesco halo oscuro, cuando en realidad solo estamos sintiendo la influencia gravitatoria de un mundo paralelo vecino. Después, los físicos intentaron aplicar la física de las branas a la cosmología y a la explicación del fenómeno del Big Bang, y eso los llevó a 3 escenarios sobre el origen de nuestro mundo. El primero de ellos dio respuesta a esta pregunta: ¿por qué vivimos precisamente en 3 dimensiones espaciales y no en 10? Robert Brandenberger y Kumrum Baffa propusieron que al principio todas las dimensiones eran diminutas. Lo que les impedía expandirse eran bucles de cuerdas y anticuerdas enrolladas muy apretadamente alrededor del espacio, como cordeles tirantes en un muelle comprimido. En las dimensiones superiores hay demasiado sitio y allí las cuerdas son escasas. Pero en un volumen de 3 dimensiones o menos, cuerdas y anticuerdas chocan inevitablemente, se aniquilan y se desenredan, como un nudo que se deshace. Fue precisamente esa ruptura de los hilos la que dio origen a nuestro Big Bang y liberó 3 dimensiones espaciales. El segundo escenario se llama Universo Ekpirótico, de Paul Steinhardt y Neil Turok. ¿Y si el Big Bang no es un nacimiento a partir de la nada, sino un gran choque? Para entender esta idea, tomemos 3 branas planas, frías y paralelas flotando en el hiperespacio. La gravedad las va acercando lentamente, y al final chocan con una fuerza colosal. La energía cinética del impacto se transforma en la materia incandescente y la luz de nuestro mundo. Las membranas salen despedidas, se enfrían durante billones de años y luego la gravedad vuelve a atraerlas una hacia la otra. Así obtenemos un cosmos eterno y cíclico. La tercera idea pertenece al autor de la primera fórmula de cuerdas, Gabriele Veneziano. Propuso que nuestro universo nació dentro de un agujero negro gigantesco. Dentro de él, la gravedad comprimió la materia hasta el límite mínimo posible, la longitud de Planck. Al alcanzar esa frontera, la compresión dio paso a un potentísimo rebote cuántico, una nueva explosión. ¿Son correctas estas teorías? Todavía no lo sabemos. Los futuros detectores orbitales de ondas gravitacionales, como el LISA, recogerán datos y captarán el eco primordial del Big Bang. La expansión rápida de la inflación implica un tipo de ondas gravitacionales y una colisión suave de branas, otro completamente distinto. Es un ejemplo de cómo se puede descartar una parte de los modelos. La teoría M ayudó también a abordar el gran enigma de los agujeros negros. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros se evaporan y emiten radiación cuántica, pero ahí surgió una paradoja peligrosa. Si arrojamos un libro a un agujero negro, toda la información sobre él desaparecerá cuando el agujero se evapore por completo. Y la mecánica cuántica prohíbe categóricamente que la información se destruya sin dejar rastro. Hawking se pasó 30 años sosteniendo con obstinación que la información se pierde de verdad en los pliegues del espacio-tiempo, e incluso hizo una famosa apuesta al respecto. Pero los físicos de cuerdas encontraron un resquicio. Andrew Strominger y Kumrum Baffa de Harvard lograron traducir la compleja descripción de un agujero negro al lenguaje de un sistema dual de branas. Contaron con exactitud los estados cuánticos de un agujero negro y demostraron que las matemáticas de cuerdas son capaces de describir su termodinámica. En 2004, Hawking reconoció públicamente su derrota. Rehizo los cálculos y admitió que la información que cae en un agujero negro no desaparece para siempre. Se recodifica y va saliendo lentamente junto con la radiación, aunque sea de forma muy distorsionada. La información no muere. Otro pronóstico de la teoría M dice lo siguiente: nuestro universo podría ser un holograma gigantesco. Un holograma corriente codifica una imagen tridimensional en una superficie de 2 dimensiones. Si lo mira desde distintos ángulos, verá volumen.
En 1997, el físico Juan Maldacena de Princeton publicó un artículo sensacional en el que demostraba que un universo pentadimensional anti-de Sitter es matemáticamente equivalente por completo a un universo de 4 dimensiones que vive en su frontera. Podemos entenderlo de forma simplificada así. Mire un acuario. Dentro nadan peces con volumen y en las paredes de cristal se proyecta su holograma plano absolutamente exacto. Cualquier movimiento de un pez dentro se refleja al instante en el plano del acuario. Tanto los peces con volumen como los planos parecen reales, se mueven y se comportan igual. Matemáticamente, ambas descripciones son ciertas al 100%. Eso significa que todos nuestros cuerpos tridimensionales fundamentales podrían ser solo la proyección volumétrica de procesos cuánticos planos que ocurren en una frontera lejana del cosmos. Si el universo es un holograma hecho de información cuántica, surge una pregunta lógica. ¿Se puede grabar nuestro mundo en un pendrive? El físico Jacob Bekenstein calculó la capacidad informativa de los agujeros negros. Resultó que el volumen de información contenido en un agujero negro es proporcional no a su volumen, sino al área de su horizonte de sucesos. Al parecer, la unidad mínima de información de la naturaleza es un cuadradito de Planck de 10⁻³ centímetros de lado. Apoyándose en esto, Bekenstein calculó el volumen total de información de todo nuestro universo visible. La cifra resultó colosal, unos 10⁻100 bits. Es un 1 seguido de 100 ceros, es decir, un Google. Desde el punto de vista de la física cuántica, todo ese gigantesco volumen de información se podría comprimir y codificar en teoría. Pero, ¿seríamos capaces de ejecutar semejante programa en un ordenador? En la teoría de cuerdas existe la llamada dualidad T. Si se toma una teoría de cuerdas y se comprime su dimensión hasta un radio diminuto r menor que la longitud de Planck, esa teoría se vuelve matemáticamente indistinguible de otra con radio 1/r, mayor que la longitud de Planck. La física a escalas ultrapequeñas repite exactamente la física a distancias ultragrandes. Eso significa que el mundo no se acaba en píxeles discretos. El espacio sigue siendo continuo, liso e infinitamente profundo. En el marco de la teoría de cuerdas, nuestro universo no es un programa pixelado y simplificado, sino algo mucho más grandioso. ¿Significa la teoría M el final de la física? Al fin y al cabo, predice una cantidad disparatada de otros mundos, universos para todos los gustos. Los físicos se ahogan literalmente entre cientos de branas abiertas, de formas y tamaños diversos. Michio Kaku da la siguiente respuesta. Cada una de estas soluciones de la teoría de cuerdas representa un universo absolutamente coherente. En el pasado se creía que de todo un bosque de soluciones, solo una era la correcta. Hoy nuestras ideas están cambiando. Hasta ahora no se puede elegir un único universo entre los millones construidos hasta la fecha. Tal vez cobra más fuerza la opinión de que si no logramos encontrar una solución única y exclusiva de la teoría de cuerdas, quizás se deba a que no existe. Todas las soluciones son igual de válidas. Existe un multiverso de universos, cada uno de los cuales cumple todas las leyes de la física. Y eso, a su vez, nos conduce a lo que se denomina principio antrópico y a la posibilidad de que nuestro universo esté diseñado. La pregunta más importante de la cosmología actual es esta. ¿Por qué, de entre los miles de millones de universos matemáticamente posibles, el nuestro resultó estar perfectamente ajustado para que en él surgiera la vida? En el Evangelio se describe el amor de Dios por el mundo y por las personas. La doctrina cristiana ve el mundo como algo creado por Dios de forma inteligente y con un propósito. A menudo se oye el argumento de que Dios amaba tanto la Tierra que la colocó justo a la distancia del Sol que hacía falta. A muchos les convence este argumento. Si la Tierra estuviera un poco más lejos del Sol, todos los océanos se habrían congelado. Un poco más cerca, se habrían evaporado. Para muchos cristianos, esto no es solo una prueba de que Dios existe, sino también una señal de su bondad absoluta. Hoy los científicos lo llaman zona de habitabilidad. Es el término medio donde el agua puede mantenerse líquida. En nuestro sistema solar, dos ejemplos extremos nos miran desde el cielo. Marte está demasiado lejos. Es un desierto helado y congelado, con permafrost bajo una superficie seca. Venus está demasiado cerca. Es un auténtico infierno, con 500 grados centígrados, efecto invernadero y lluvias de ácido sulfúrico. A este argumento de los cristianos, en ciencia se le llama principio antrópico. Las leyes de la naturaleza están dispuestas de tal modo que hacen posible la aparición de la vida y de la conciencia. Es un hecho, porque nosotros existimos. La única pregunta es si detrás de esto hay un creador o si somos simplemente el resultado de una cadena de casualidades. Y esas coincidencias son innumerables. No vivimos solo en la zona de habitabilidad de nuestra estrella. Estamos rodeados de todo un sistema de comodidades así. En primer lugar, sobre nosotros está una luna única. Nuestro satélite pesa casi un tercio de la masa de la Tierra. Las simulaciones por ordenador muestran que, sin esa pesa gigantesca, el eje de la Tierra se habría balanceado 90 grados en el transcurso de millones de años. El clima cambiaría de forma catastrófica y el ADN complejo sencillamente no habría tenido tiempo de formarse. En segundo lugar, en el sistema solar está nuestro protector, Júpiter. La potentísima gravedad de este gigante funciona como una aspiradora cósmica. En los albores del sistema solar, Júpiter expulsó de él la mayoría de los asteroides peligrosos. Si fuera más pequeño, el bombardeo de meteoritos sobre los océanos habría continuado sin parar y no le habría dado a la vida ni una sola oportunidad.
En tercer lugar, constatamos una masa y una órbita ideales. La masa de la Tierra es justo la necesaria para retener el ligero oxígeno, pero dejar escapar los gases venenosos primitivos. Y las órbitas casi perfectamente circulares del resto de los planetas garantizan que ningún gigante se acerque a la Tierra y la arranque de su trayectoria estable. Y la cuarta coincidencia es nuestra dirección galáctica. El Sol se encuentra a 2/3 de distancia del centro de la Vía Láctea, un poco más cerca del centro, y la radiación mortífera de los agujeros negros centrales habría calcinado todo lo vivo. Un poco más hacia las afueras, y en el espacio sencillamente no habría suficientes elementos pesados para construir un planeta sólido. En 2002, los astrónomos empezaron a descubrir exoplanetas en otras estrellas de forma masiva. Los científicos esperaban ver mundos familiares, pero la mayoría de los sistemas encontrados resultaron estar muertos. Enormes gigantes gaseosos se mueven por órbitas alargadas y caóticas y expulsan al vacío helado a los pequeños planetas parecidos a la Tierra. El sistema solar, con su orden y su estabilidad, resultó ser una rarísima excepción. Pero las casualidades cósmicas no acaban ahí. Otra parte de ellas está enterrada en las profundidades de la física fundamental. Por ejemplo, la masa del protón. El protón es un poquito más ligero que el neutrón. Si fuera aunque solo un 1% más pesado, se desintegraría rápidamente en un neutrón. Todos los núcleos atómicos perderían su estabilidad y se desmoronarían. Otro ejemplo son las fuerzas nucleares. Si la interacción nuclear fuerte fuera una pizca más débil, el deuterio no habría podido formarse y en el interior de las estrellas nunca se habrían encendido las reacciones de nucleosíntesis. Si fuera un poco más fuerte, las estrellas se consumirían en apenas unos millones de años y no le darían tiempo a la vida para evolucionar. Y un tercer ejemplo es la interacción débil. Es ella la que gobierna los neutrinos durante las explosiones de supernovas. Si la debilitamos, la energía de la explosión no podrá esparcir por el cosmos los elementos más pesados que el hierro, de los que están hechos nuestros cuerpos. Si la reforzamos, los neutrinos se quedarán atascados dentro del núcleo de la estrella. El astrónomo Hugh Ross comparaba la probabilidad de que todos estos parámetros coincidieran por azar con la probabilidad de que un huracán que pasara por un desguace montara por casualidad un Boeing. Los físicos se toman el principio antrópico de maneras distintas. Los científicos se han dividido en varios bandos. Uno de ellos reúne a los partidarios del principio antrópico fuerte. Lo defienden quienes creen en un designio. La física Vera Kistiakowsky del MIT y John Polkinghorne de Cambridge lo dicen sin rodeos. El ajuste finísimo, de orfebre, de las constantes exige la presencia de un creador. El otro bando agrupa a los seguidores del principio antrópico débil. Sus partidarios, entre ellos el premio Nobel Steven Weinberg, lo consideran una tautología vacía. Weinberg ironiza diciendo que el deseo de sentirse especiales es prácticamente irresistible para los seres humanos, pero que el principio antrópico fuerte no es más que un sinsentido místico. Y Alan Guth añade, al principio antrópico solo se recurre cuando no se es capaz de inventar nada mejor. De hecho, el principio antrópico débil se reduce a una respuesta sencilla, el multiverso. Si de la inflación nacieron miles de millones y billones de universos muertos e inviables, con las constantes físicas más diversas, no hay que sorprenderse de que nos hayamos encontrado precisamente en ese único universo donde las constantes coincidieron por azar. No podríamos haber aparecido en ningún otro. La Tierra está en la zona de habitabilidad no porque sea el hijo único y predilecto del cosmos, sino porque en el multiverso infinito salieron un número infinito de sorteos de lo más variado. Sir Martin Rees, astrónomo real del Reino Unido, está convencido de que nuestro universo no fue creado para nosotros y de que Dios no tiene nada que ver. Todas esas coincidencias se explican por la ley de los grandes números. Simplemente vivimos en un multiverso. En ese gigantesco océano de mundos paralelos, la mayoría de los universos están muertos. En ellos el protón no se desintegra, o al contrario, se desmorona al instante. Los átomos no retienen los electrones. Las estrellas no se encienden. Pero en un conjunto infinito de variantes, por azar sale una en la que todos los parámetros físicos coincidieron a la perfección. Y nosotros estamos precisamente en ella. Martin Rees señala 6 parámetros fundamentales que están finamente ajustados para nuestra vida. No voy a profundizar ahora en ellos en detalle, ya que tienen un vídeo aparte en el canal. El enlace está en la descripción. Como dice el propio Martin Rees, si tiene usted una tienda de ropa enorme, no le sorprende encontrar allí un traje de su talla. El físico Lynn Smolin desarrolló esta idea y propuso el concepto de selección natural cósmica. ¿Y si cada vez que en nuestro universo nace un agujero negro, dentro de él se produce un nuevo Big Bang y brota un universo hijo? Y además las constantes físicas mutan ligeramente, cambiando de generación en generación. En un modelo así, ganan aquellos universos que engendran más descendientes, es decir, los que forman el máximo de agujeros negros. Tras billones de años de evolución, el multiverso acaba lleno de mundos idealmente adaptados para el nacimiento de estrellas gigantes y agujeros negros. Y, por una feliz casualidad, resulta que esas mismas constantes físicas son también las adecuadas para que surja la vida. Esta hipótesis se puede comprobar, y los físicos están en ello. Si logramos demostrar matemáticamente que un cambio en las constantes físicas produce aún más agujeros negros en un universo absolutamente carente de vida, la teoría de Smolin quedará refutada. Entonces, ¿se puede demostrar la existencia de otros mundos? Seamos sinceros. Todo aquello de lo que hemos hablado durante la última hora, las burbujas de la inflación eterna, los mundos ramificados de Everett, las branas flotando en 11 dimensiones,
¿No está acaso fuera de los límites de la ciencia? Porque la ciencia empieza allí donde una teoría puede ser refutada. Karl Popper lo formuló de manera tajante. Una afirmación es científica solo cuando existe un experimento capaz de matarla. ¿Y qué experimento puede enterrar la idea del multiverso? Si otros mundos son inalcanzables por principio, si no se puede llegar hasta ellos, no se puede enviar una señal ni recibir de allí un solo fotón, ¿en qué se diferencia hablar de ellos de hablar de ángeles? Este reproche no viene de ignorantes. Los físicos George Ellis y Joe Silk publicaron en la revista Nature un artículo muy duro en el que llamaban a sus colegas a defender la integridad de la física frente a las teorías que renuncian a ser comprobadas. Paul Steinhardt, uno de los que en 1981 salvaron a la inflación del problema de la salida suave, se convirtió después en su crítico más conocido. Su argumento es sencillo. Si la inflación eterna genera un número infinito de burbujas con todos los conjuntos posibles de constantes, entonces predice literalmente todo. Ese mismo argumento de los críticos vale también para la teoría de cuerdas. ¿Y una teoría que lo predice todo? No predice nada. Y aún así, los partidarios del multiverso tienen una respuesta, y además bastante convincente. La cuestión es que ninguno de los defensores del multiverso postuló otros mundos. Nadie se los inventó, ni los añadió a la física por una cuestión de belleza. Salieron como producto secundario de teorías que se crearon con fines completamente distintos y que se comprobaron por vías completamente distintas. Guth dedujo la información para resolver los problemas de los monopolos, la planitud y el horizonte, y la autorreproducción eterna de burbujas salió de ella sola, en contra de la voluntad de su autor. Everett no quería multiplicar mundos, simplemente quitó de la mecánica cuántica un postulado arbitrario, el del colapso, y la ramificación fue lo que quedó. Y el paisaje de cuerdas no se dibujó a mano, se armó solo a partir de las ecuaciones, junto con las variedades de Calabi-Yau. Esto cambia radicalmente la lógica de la comprobación. No estamos poniendo a prueba el multiverso de forma directa, estamos poniendo a prueba la teoría que lo genera. Y si una teoría supera una decena de comprobaciones independientes en el terreno en el que sí podemos comprobarla, tendremos que aceptar también sus consecuencias allí donde no podemos comprobarla. Nunca hemos perforado el núcleo del Sol, ni hemos visto un quark con nuestros propios ojos. No hemos observado el interior de un agujero negro ni sus portales hacia universos vecinos. Pero aceptamos su existencia porque las ecuaciones que los predicen funcionan de forma impecable en la parte que sí podemos comprobar. Así que nuestra pregunta, ¿se puede demostrar la existencia de otros mundos? Sería más correcto formularla de otra manera. ¿Cómo les va a las teorías que están obligadas a generar otros mundos? Y aquí la inflación tiene de qué presumir. En 40 años ha producido toda una lista de predicciones concretas, numéricas y irrefutables, y todas han dado en el blanco. La primera es la planitud. La inflación exige que la densidad total del universo sea igual a 1. Los satélites Scopy, WMAP y Planck midieron la curvatura del espacio. Es 0 con una precisión de fracciones de 1%. Es exactamente lo que hacía falta. La segunda predicción es el espectro del rizado primordial. Las fluctuaciones cuánticas, infladas por la inflación, deben ser casi idénticas a todas las escalas, pero la teoría exigía una ligera inclinación. Las estructuras grandes deben tener un contraste un poquito mayor que las pequeñas. Pues bien, el número que predijo la teoría y el número que se midió en la radiación de fondo casi coincidieron. Una coincidencia en el tercer decimal en una magnitud detrás de la cual hay ¿cuántos nacidos? 10 elevado a menos 35 segundos, antes de la aparición de los átomos. ¡Un éxito! La tercera predicción es la gaussianidad y la adiabaticidad. Las fluctuaciones deben ser aleatorias en un sentido estadístico muy concreto, como ruido, no como un dibujo, y esto también se ha comprobado. Hay además una cuarta y una quinta predicciones, que igualmente se calcularon de antemano y se confirmaron. Ningún modelo alternativo del universo temprano ha logrado una serie de aciertos semejante. Y cualquier modelo de inflación que funcione y tenga un tramo plano en el potencial se vuelve automáticamente eterno. Mientras en un punto una burbuja se cierra y se convierte en un universo corriente, fuera del espacio siguen hinchándose más rápido de lo que tarda en enfriarse. Dicho de otro modo, para obtener información sin multiverso hay que esforzarse mucho. Eso sí, hay una predicción que todavía no se ha capturado y es justamente la que se considera decisiva. Si la inflación existió de verdad, tuvo que dar origen no solo al rizado de densidad, sino también a ondas gravitacionales primordiales. Esas ondas habrían dejado en la polarización de la radiación de fondo un dibujo retorcido característico, los llamados modos B. Es literalmente una fotografía del espacio en el momento en que tenía 10 elevado a menos 35 segundos de vida. En marzo de 2014, una colaboración de científicos anunció que los había encontrado. Dieron la vuelta al mundo las imágenes de unos físicos llegando a casa de Andrei Linde con una botella de champán para comunicarle que su teoría estaba confirmada. Pero unos meses después, la fiesta se acabó. Un análisis conjunto con los datos del Planck mostró que la señal retorcida no la producía el universo, sino el polvo de nuestra propia galaxia. Los campos magnéticos de la Vía Láctea alinean las partículas de polvo y polarizan su radiación casi igual que las ondas gravitacionales primordiales. Fue un episodio doloroso, pero absolutamente ejemplar en la historia de la ciencia. La hipótesis se comprobó, se refutó y se retiró en 10 meses. Hoy la caza continúa.
La magnitud que todos vigilan se llama cociente entre perturbaciones tensoriales y escalares. La combinación de datos de varios telescopios predijo un valor para esa magnitud. El observatorio Simons, en el desierto chileno de Atacama, empezó a observar hace un par de años, y su sensibilidad basta para comprobar esa predicción. Los científicos siguen recogiendo datos. Aquí lo que está en juego es enorme. Detectar los modos B significaría 3 cosas a la vez. Que hubo inflación, que se produjo a las energías de la gran unificación, 1 billón de veces por encima de todo lo que puede dar el gran colisionador de hadrones, y que la gravedad está realmente cuantizada, porque las ondas gravitacionales primordiales son, en esencia, gravitones vistos con nuestros propios ojos. Y de una inflación a esa energía se deduce casi inevitablemente la autorreproducción eterna de burbujas de universos. Pero hay una vía de comprobación mucho más directa. Si nuestra burbuja no es la única, pudo haber chocado con una vecina. Los cálculos muestran qué aspecto tendría la huella de semejante choque. Una mancha perfectamente circular en el mapa de la radiación de fondo, con la temperatura ligeramente desplazada y un perfil característico del borde hacia el centro. Es decir, literalmente una cicatriz del impacto contra otro universo. Los astrónomos peinaron los datos de WMAP y del Planck con algoritmos especiales, entrenados para buscar precisamente esos círculos. Hubo varios candidatos. El más famoso es el punto frío de la constelación de Eridano, una región del cielo de unos 5 grados de tamaño, notablemente más fría que el fondo circundante. Algunos investigadores lo discutieron en serio como la huella de un mundo vecino. Pero la estadística resultó débil, y la explicación más verosímil es que en el camino de la luz hacia nosotros probablemente hay un supervacío gigantesco, una región vacía de 1000 millones de años luz de tamaño que enfría ligeramente los fotones que la atraviesan. En resumen, de momento no se han encontrado huellas de colisiones, pero lo importante es que se buscaron de verdad, sabiendo que había que buscar exactamente y cómo comprobarlo. Así funciona la ciencia. La teoría M, a diferencia de la inflación, atraviesa ahora un periodo de declive y de enfriamiento del interés. La cuestión es que los científicos han reunido multitud de datos con el gran colisionador de hadrones y esperaban encontrar compañeros supersimétricos, selectrones, quarks, neutralinos. Esperaban además una fuga de energía hacia dimensiones adicionales y agujeros negros microscópicos que se desintegraran en 10 elevado a menos 23 segundos. El colisionador lleva más de 10 años funcionando y en todo este tiempo no se ha encontrado nada. Las versiones más simples de la supersimetría, con las que los físicos soñaban desde los años 80, han quedado desplazadas a un rango de energías al que todavía no nos asomamos, y algunas de ellas están sencillamente muertas. En paralelo se realizaron experimentos con balanzas de torsión en la Universidad de Washington. Comprobaban la ley del inverso del cuadrado a distancias cada vez menores. Si a nuestro lado hay dimensiones adicionales grandes, la gravedad a distancias pequeñas debería reforzarse. Y esto se ha comprobado hasta decenas de micras. No hay desviaciones. Esto no refuta la teoría M. Es tan flexible que casi ningún resultado la mata. Pero ahí está precisamente la queja de los críticos. Una teoría que sobrevive a cualquier experimento empieza a suscitar una pregunta. ¿Es científica siquiera? El tercer nivel del multiverso, el cuántico, parece a primera vista inmune a cualquier comprobación. Los mundos han decoherido y el contacto entre ellos es imposible. Pero también aquí hay una rendija. La interpretación de los muchos mundos afirma que la mecánica cuántica es lineal y universal. La función de onda nunca colapsa, y las leyes son las mismas para un electrón que para un gato. Tiene competidoras, las llamadas teorías del colapso objetivo, que añaden a la ecuación de Schrödinger una minúscula corrección no lineal. Esa corrección es insignificante para un solo átomo, pero crece con la masa del objeto y destruye la superposición por sí sola, sin necesidad de observador. Y eso ya es una diferencia accesible al experimento. Basta con tomar objetos cada vez más pesados y comprobar si siguen interfiriendo. Y los científicos los están tomando. En Viena hicieron pasar por un interferómetro moléculas de 2000 átomos, y estas atravesaron honradamente ambas rendijas a la vez. Los físicos siguen aumentando el tamaño de los objetos y de momento todo está limpio. Si algún día la superposición se rompe por sí sola, sin ningún contacto con el entorno, Everett quedará refutado y el colapso resultará ser un proceso físico real. Y si se consigue mantener la superposición en un virus, una bacteria o un objeto aún mayor, la posición de la interpretación de los muchos mundos se volverá casi inexpugnable. Por cierto, el argumento de David Deutsch sobre los ordenadores cuánticos responde a esa misma lógica. Él plantea una pregunta: ¿de dónde sale la potencia de cálculo de un ordenador cuántico? El algoritmo de Shor es capaz de utilizar tal cantidad de ramas de cálculo que, para reproducirlas de forma clásica, no bastarían los recursos de todo el universo observable. ¿Dónde ocurren físicamente esos cálculos? En opinión de Deutsch, la respuesta está literalmente contenida en las ecuaciones de la mecánica cuántica. Las distintas partes del cálculo se ejecutan en distintas ramas del multiverso, y después la interferencia cuántica reúne la contribución de todas ellas en un único resultado accesible para nosotros. Más de una cuarta parte del Producto Nacional Bruto de Estados Unidos se basa hoy en inventos surgidos gracias a la mecánica cuántica, desde los láseres hasta los chips de ordenador. Y las tecnologías más recientes, como la criptografía cuántica y la computación cuántica, utilizan de forma explícita el multiverso y solo funcionan si la función de onda no colapsa. Max Tegmark hizo encuestas en 1997 en una conferencia sobre física cuántica y en 2010 en Harvard preguntaba a los científicos qué interpretación de la mecánica cuántica les resultaba más cercana.
Resultó que se había producido un cambio notable. Tras décadas de dominio de la interpretación de Copenhague, su apoyo cayó del 30% al 0%. En cambio, la interpretación de los muchos mundos de Everett, que pasó 10 años inadvertida y después sufrió 25 años de duras críticas, encabezó la clasificación en 2010. Konrad Lorenz decía que los descubrimientos científicos importantes pasan por 3 fases. Primero se los ignora, luego se los ataca con saña y finalmente se los desecha como algo de sobra sabido. A juzgar por los datos de las encuestas, los universos paralelos, que superaron la primera fase en los años 70, se encuentran ahora entre la segunda y la tercera. El multiverso no es una alternativa a la física, no se ha inventado, simplemente se desprende de modelos que se idearon para tareas completamente distintas. La cuestión no es si nos gusta la idea de otros mundos, la cuestión es si estamos dispuestos a tirar a la basura teorías que superan las comprobaciones, solo para librarnos de sus consecuencias incómodas.